Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 7. Una oferta inesperada. El hub de Izuku se estrelló en uno de los guantes de puñetazo de Toshinori, y rápidamente lo siguió con un derechazo cruzado. Su mentor se movió para atrapar el golpe entrante fácilmente, luego hizo lo mismo con su gancho de izquierda. Sus movimientos casi parecían coreografiados mientras se movían hacia adelante y hacia atrás, una danza al ritmo de impactos amortiguados y pasos firmes. Bueno, dijo Toshinori en el espacio entre golpes. Tu forma es mejor, y eso te permite poner más detrás de cada golpe. Casi puedo sentirlos. Izuku se preparó para lanzar otro golpe hacia adelante, pero un sonido repentino resonó en la habitación. Un villano está aquí. En un movimiento ahora practicado, Toshinori agitó sus manos hacia arriba. El movimiento liberó los guantes de puñetazo, y antes de que tocaran el techo, All Might estaba en movimiento. Cambiar. Torino llamó, e Izuku se giró para mirar al hombrecito. El disfraz de héroe de la abuela había sido reemplazado por una camisa blanca abotonada, jeans y algunas botas. Sostuvo dos bastones, almohadillas fijadas al extremo con una capa saludable de cinta adhesiva que hasta ahora había logrado mantenerlas en su lugar. Izuku estaba menos familiarizado con el kickboxing, ya que el poco tiempo que él y Toshinori habían dedicado al entrenamiento de combate en la playa se centraba en cómo lanzar un golpe medio decente. Sin embargo, su entrenamiento con el Torino había puesto de manifiesto lo útil que podía ser añadir sus extremidades inferiores a la ecuación. Con mayor precaución, Izuku lanzó una patada, luego se movió para volver a bajar el talón hacia la segunda paleta. Una vez que plantó su pie, Izuku levantó su rodilla opuesta en la paleta mientras Torino la movía a una nueva posición, luego saltó para golpear una vez más a la otra con la primera una vez más. Sin embargo, su aterrizaje fue un poco inestable y Torino golpeó uno de los remos hacia adelante. Izuku lo apartó con un golpe apresurado de su brazo, luego recuperó su postura. Podría ser peor. El anciano gruñó. Dado que fue un paso bastante significativo desde su calificación inicial de dios horrible, ¿acabas de descubrir tus piernas? Izuku optó por tomarlo como un cumplido. Todavía tenía mucho espacio para mejorar en sus habilidades cuerpo a cuerpo, pero al menos el consenso general parecía ser positivo, aunque a regañadientes. All Might regresó con un estruendo, entró en la habitación y luego recuperó sus guantes mientras se encogía. ¿Cambiar? Claro. Torino llamó. Mocoso, mira si puedes lanzar una patada aquí y allá. Izuku asintió, luego se arrastró con cautela hacia su maestro. Toshinori le sonrió, luego hizo todo lo posible para hacer el gesto de vamos. A través de las gruesas almohadillas en sus manos. No funcionó especialmente bien, pero Izuku captó su deriva. Respiró hondo, luego centró toda su atención en el hombre frente a él. Izuku dio un paso adelante con un golpe rápido, luego se torció en la cintura y lanzó un puñetazo cruzado. Toshinori usó su mano derecha para bloquear cada uno con facilidad casual, sin molestarse con su mano izquierda. Izuku rápidamente dio un paso atrás, luego lanzó una patada directa hacia el centro de masa de su oponente. One for All pulsó dos veces, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Toshinori giró hacia un lado, dejando que la patada pasara junto a él. Inmediatamente tomó represalias con un empujón a la pierna extendida de Izuku que lo envió girando, el cuerpo demacrado de Toshinori desmintiendo la fuerza que aún poseía. Izuku tropezó unos pasos, luego recuperó el equilibrio y giró para mirar a su maestro. Buen intento, pero te comprometiste demasiado. Toshinori se rió entre dientes. Lo estás haciendo bien. Sigue así, joven Izuku. La única respuesta de Izuku fue otra serie de golpes, probando cualquier apertura. Como se esperaba del símbolo de la paz, incluso en su estado disminuido, no había ninguno que Izuku pudiera elegir. Como tal, intentó otra cosa. Izuku se lanzó hacia adelante y fintó un gancho de derecha, luego se movió para lanzar una patada baja a los tobillos de Toshinori. El hombre alto bailó hacia atrás, e Izuku lanzó un puñetazo directo cuando el pie de Toshinori dejó el suelo. Su predecesor bloqueó el golpe, pero se vio obligado a retroceder un poco para tratar de recuperar una base sólida. Izuku aprovechó la oportunidad, apretó su núcleo y lanzó una patada giratoria hacia las costillas de su oponente. Toshinori logró pisar el suelo justo antes de bloquear, pero aún así su mano enguantada se movió un poco cuando recibió el golpe.
El resultado fue gratificante y frustrante a partes iguales, pero al menos era una evidencia de que Izuku no había estado entrenando con un baluarte inamovible. La maniobra le valió un gesto de aprobación de Toshinori, que envió un cálido resplandor de orgullo a través de Izuku. Saltó ligeramente hacia atrás y luego reanudó su acercamiento. Esta vez, Izuku optó por una mayor agresión. Lideró con un gancho de izquierda, acribilló a la guardia de Toshinori con una serie de golpes, luego puso justo por debajo de todo lo que tenía en un derechazo cruzado. Antes de que su puño dejara la almohadilla, siguió el golpe con un pisotón hacia el pie de Toshinori. La maniobra logró exactamente lo que Izuku había querido. Al igual que el último ataque en sus piernas, Toshinori optó por moverse hacia atrás en lugar de bloquear. Izuku lo persiguió con un uppercut. Cuando el guante se acercó para interceptar, bloqueó momentáneamente la línea de visión de su mentor. Izuku abandonó el uppercut y se retorció, cambiando el impulso que había construido en un golpe de rodilla que se disparó hacia el estómago de Toshinori. Menos casualmente que antes, pero sin embargo claramente despreocupado, la otra mano de Toshinori barrió para bloquear el ataque. Buen intento, joven Izuku. Toshinori llamó desde detrás de la almohadilla que aún bloqueaba su rostro. Eso podría haber funcionado en un boxeador menos experimentado. Izuku resopló, luego restableció su postura y lanzó su siguiente golpe. Antes de que pudiera lanzarlo, otra alerta sonó en la habitación. Un mensaje está aquí. Una vez más, All Might estaba casi fuera de la habitación un momento después. Esta vez, sin embargo, la figura corpulenta se detuvo mientras miraba su teléfono. Eso no era mío. Izuku, que ya se había vuelto hacia Gran Torino una vez más, dudó por un momento antes de sacar su propio teléfono de su bolsillo. Efectivamente, tenía un nuevo mensaje. Es posible que desee cambiarlos. All Might se rió entre dientes mientras se desinflaba. No podemos permitir que me robes mi parte, ¿verdad? Las peculiaridades similares que la gente podría descartar, pero el mismo tono de llamada. Eso sería un claro indicio. Torino resopló. Ese amigo loco de la conspiración tuyo tendría una connivencia, cigote. ¿Quién? Toshinori ladeó la cabeza, levantando una ceja. Pensé que solo habías conocido a la joven Ida y al joven Todoroki. ¿Te encontraste con otro amigo en el hospital, hijo mío? No, está hablando de Shoto, Izuku murmuró mientras ingresaba su contraseña, luego navegó a Aeronet. Toshinori se apartó ligeramente, la imagen misma de consternación. Eso no suena bien. Es un chico tan sensato, seguramente estás exagerando. Torino solo tarareó, con diversión engreída en su tono. Tenbya Yuida. Buenos días, mi gorilla. Estoy despierto y deseo discutir con usted un sueño bastante interesante, a su conveniencia. Pido disculpas si eso parece extraño. Deku. Eso está completamente bien, Yuida. ¿Tiene que ver con el reunión que tuvimos? Tenbya Yuida. Creo que sí. Deku. Veré si puedo ir a visitarte para que podamos hablar de ello en persona. Tenbya Yuida. Eso sería apreciado. Todavía estoy en la misma habitación en la que estaba la última vez que estuviste aquí. Es Ida. Dijo Izuku mientras levantaba la vista de su teléfono. Está despierto y le gustaría hablar sobre lo que vio. Creo que sería mejor hacerlo en persona. Toshinori y Torino hicieron una pausa en su disputa y luego se recuperaron. Estoy completamente de acuerdo. Déjame cambiarme de disfraz, entonces podemos seguir nuestro camino. Toshinori se sacudió las almohadillas de las manos y luego salió corriendo hacia su habitación. Es mejor no hacer esperar al joven Ida. Solo puedo imaginar el estado en el que debe estar, dada la información fracturada que recibió. Izuku asintió vacilante mientras se dirigía hacia el auto, todavía en la plataforma elevadora. Sí, me siento muy mal de que se haya visto atrapado en todo esto. No puedes culparte por eso, muchacho. Toshinori negó con la cabeza mientras salía de su habitación, e Izuku tuvo que hacer una doble toma. En el lapso de segundos, Toshinori se había puesto una camiseta roja sobre jeans y estaba en el proceso de ponerse una chaqueta de cuero negro. Izuku retomó distraídamente el lado del pasajero, a pesar del disgusto de Torino, incluso cuando Toshinori lo alcanzó y se subió al asiento del conductor. Las circunstancias que conspiraron para llevar al joven Ida a este lío fueron absurdas. Ninguna persona en su sano juicio podría haberlo visto venir. Lo sé, solo, si no hubiera sido paralizado por Stein, las palabras de Izuku fueron interrumpidas por un rápido golpe en la parte posterior de su cabeza cuando Torino se subió a los asientos traseros.
Si tu argumento es si hubiera evitado todas y cada una de las lesiones mientras luchaba contra un prolífico asesino en serie que apuntaba a héroes profesionales, él no se habría enterado, entonces debo haberte golpeado más fuerte de lo que pensaba. Estaba bastante seguro de que eras más inteligente que eso. Gran se quejó. A veces, el mejor resultado posible todavía tiene trampas y consecuencias imprevistas. Solo toma la maldita victoria y acepta que, para bien o para mal, tendrás a otra persona que conoce el secreto. Bien, Izuku se frotó la parte posterior de la cabeza y envió una leve mirada a Torino, pero asintió de todos modos. Solo espero que esto no termine en lágrimas. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que no lo haga, joven Izuku. Toshinori dijo solemnemente mientras descendían. Sé que lo harás. Pero gracias, a pesar de todo. Izuku dejó escapar un largo suspiro y se inclinó hacia atrás en su asiento. Durante un tiempo, observó el estacionamiento, luego la ciudad, pasar a través de los vidrios polarizados. Tokio era verdaderamente titánico, los edificios se extendían como para perforar el cielo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el silencio comenzara a pesar sobre él. Después de un momento de consideración, miró hacia el conductor. ¿Te gustaría compartir más historias de años pasados? Quizás cómo obtuviste Walfit de todas las cosas como apodo. Torino se rió. One for All pulsaba alegremente. Toshinori gimió. Incluso en UA, era lo suficientemente fuerte como para atravesar paredes fácilmente. Demonios, solo pasé por algunos porque quería presumir. Pero luego, Nezu decidió echar una mano personal en el diseño del escenario para mí, y eso involucró paredes ridículamente reforzadas, perdió una pelea con un objeto inanimado. Torino cantó. Me enojé porque se aboló la cabeza, luego se magulló los nudillos lo suficiente como para darse por vencido y usar la maldita puerta que había estado ignorando. Nunca vi a la rata tan engreída. Cállate, Soraiko. Cuando Izuku entró al hospital, parte de él se sintió aliviada al notar que la cantidad de personas en la sala de espera había disminuido notablemente. Otro estaba horrorizado por la cantidad de personas que quedaban. Si bien ya no había personas apoyadas contra las paredes por falta de asientos, la mayor parte del vestíbulo todavía estaba lleno de civiles. Incluso reconoció a uno o dos de su salida el día anterior, desplomados en sus asientos. Pensar que las bajas fueron relativamente bajas por este incidente, considerando el área, y sin embargo todavía había tantos afectados. Pensó Izuku, con el corazón hundido. Una cosa es ver los esfuerzos de rescate en la televisión, pero esto, es mucho más real. Izuku se rompió de sus pensamientos cuando un movimiento repentino llamó su atención. Un hombre relativamente cercano había mirado hacia la puerta, luego hizo una doble toma tan visible que llamó la atención de Izuku. Cuando se encontró con los ojos del hombre con una mirada inquisitiva, solo asintió brevemente y luego comenzó a tocar su teléfono. Bueno, eso fue extraño, pensó Izuku. Luego, captó otro movimiento similar en otra parte de la habitación. Una mujer en la esquina más alejada miraba rápidamente entre él y su teléfono, una fuerza extraña para escribir. ¿Por qué siento que debería estar preocupado? Izuku sintió que una mano caía sobre su hombro y miró hacia arriba para ver a Toshinori todavía a su lado. Se inclinó cerca de la oreja de Izuku. ¿Te reconocen, chico? Supongo que alguien te tomó una foto clara durante o después de la confrontación con Stein. Izuku no estaba seguro de qué hacer con esa información. Había recibido un poco de atención después del festival deportivo, pero eso se había sentido diferente. Donde antes había habido una sensación casi casual, esto era más intenso. ¿Qué debo hacer? No mucho, en realidad. Toshinori respondió mientras guiaba a Izuku hacia adelante. Solo espero que los buitres, la prensa no decidan aparecer. Probablemente podríamos irnos de otra manera, pero las cosas podrían ponerse peligrosas si es necesario. Hay un 99,9% de posibilidades de que nadie aquí me reconozca de la agencia de poder, pero si aparece la prensa, harán la conexión en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, eso es tranquilizador. Los tres se registraron rápidamente en la recepción, recibieron sus pulseras de visitante y les dieron instrucciones para llegar a la habitación de Ida. Aunque menos que el día anterior, el hospital era un lugar bullicioso lleno de personal y otros visitantes que corrían por todo el edificio, un número inquietante de los cuales miraba a Izuku con lentitud. Afortunadamente, Torino evidentemente había hecho un reconocimiento durante su tiempo en el techo, porque los llevó fácilmente a una escalera remota. Aunque sus pasos resonaban con fuerza, todavía estaba mucho más silencioso que el bullicio de los pasillos principales, y en poco tiempo habían llegado al piso apropiado. Desde allí, el trío se dirigió a la habitación de Ida con relativa facilidad.
Esa facilidad duró hasta que Izuku abrió la puerta. En el momento en que miró dentro de la habitación, encontró a una Iida muy severa mirando a la entrada como si le debiera dinero. El Iida equivocado. Tensei estaba sentado en su silla de ruedas entre los pies de la cama de su hermano y la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión tormentosa en su rostro. Detrás de él, Tenya, de aspecto muy nervioso, yacía en su cama. Al ver a Izuku, saludó débilmente. Ah, mi gorilla, me alegro de que hayas podido hacerlo. Toshinori entró en la habitación detrás de Izuku, y observó en tiempo real cómo el reconocimiento, la preocupación y la confusión cruzaban por el rostro de Tensei. Yagi. Ah, joven Ingenium. No esperaba verte aquí. Lamenté oír hablar de tu lesión, aunque me alegro de ver que te estás recuperando. Dijo Toshinori, aunque Izuku podía escuchar claramente la alarma oculta en su tono. Aprecio el sentimiento. Tensei se encogió de hombros con pesar. Pero ahora es solo Tensei. El nombre de Ingenium es de Tenya para tomar. Está en buenas manos. Toshinori asintió gravemente. Escuché que tu hermano tiene las características de un buen héroe. ¿Se conocen? Preguntó Izuku, sorprendido. En realidad, eso tiene sentido. Las áreas que Hidaten y la agencia de poder generalmente cubren se superponen un poco, así que estoy seguro de que han necesitado interactuar varias veces, aunque solo sea para informes de incidentes. Hemos manejado 1 o 2 informes juntos, cuando All-Might accidentalmente le pisó los dedos de los pies. Toshinori se rió entre dientes. Tensei pareció tímido por un momento, sus dedos jugueteando con los brazos de su silla de ruedas. En realidad, estoy bastante seguro de que le pisé los dedos de los pies. En un sentido literal, tal vez. Solo te encontraste con él porque apareció en una esquina y arrebató al villano que estabas persiguiendo en el último segundo. Toshinori se rió entre dientes. Se sintió mal por eso por un tiempo. Espero que no albergues resentimientos. Una sonrisa se coló en el rostro de Tensei. ¿Estás bromeando? Tengo un casco con los abdominales de All-Might impresos en la parte delantera. Guardo esa cosa en un estante en mi oficina para tener una excusa para contárselo a la gente. Tenya dejó escapar un gemido avergonzado desde su cama y le pasó un brazo por los ojos. El sonido pareció recordarle a Tensei por qué estaba allí, y su mirada se endureció. Aparte de eso, me gustaría mucho saber qué tiene que ver la agencia de All-Might con lo que sea que tenga a mi hermano tan agotado. Espero que no tenga nada que ver con la mala óptica que la ideología de Stein sin duda ha causado. Izuku miró a Toshinori, solo para encontrar al hombre larguirucho mirándolo con una ceja levantada. El concurso de miradas continuó por un momento incómodo antes de que la otra ceja del hombre también se levantara. Esta ya no es mi decisión. La elección es tuya, joven Midoriya. Espera, eso sonaba como. La cabeza de Tenya se disparó y la atención de Izuku se centró en su amigo. Los ojos de Tenya estaban muy abiertos y su mirada recorrió de arriba a abajo la figura de Toshinori. Señaló a Toshinori con una mano temblorosa. Todo que no cunda el pánico. Izuku entró en la línea de visión de su amigo, con las manos levantadas apaciguadoramente. Una vez que Tenya cerró la boca y bajó la mano, Izuku envió un rápido movimiento de cabeza por encima del hombro a Toshinori. Evitaré que alguien irrumpa. Torino gruñó, luego salió y cerró la puerta detrás de él. Izuku casi se sintió mal por infligir el viejo cascarrabias a cualquiera que intentara controlar a los Idas, pero al mismo tiempo no quería más adiciones sorpresa a la situación. Con suerte, podrían terminar las cosas antes de que la intervención de Torino fuera necesaria. ¿Qué está pasando aquí? El ex Ingenium gruñó, con las manos temblorosas agarradas alrededor de las ruedas de su silla. No dejaré que nos intimides para que hagamos ninguno. Si alguien pudiera decirme qué le pasa a All-Might. Tenya casi gritó sobre su hermano, con la mirada aún fija en el hombre esquelético en la puerta. Tensei se giró ligeramente, entre sorprendido y desconcertado. Tenya, ¿qué eres? Lamento asustarte tanto, joven Ida. Toshinori suspiró. Tenía la intención de facilitarte esto, pero las cosas no han salido exactamente según lo planeado. La cabeza de Tensei se giró hacia atrás para mirar a Toshinori como un ciervo en los faros. ¿Qué? Toshinori hizo una mueca, luego recorrió su mirada alrededor de la habitación del hospital. Evidentemente satisfecho con su privacidad, respiró hondo y luego se convirtió en All-Might. Con un chasquido agudo, su banda de visitantes se arrancó de su muñeca y cayó sin fuerzas al suelo. El coloso miró fijamente el trozo de plástico arruinado durante un largo momento, luego soltó el aliento y se encogió. Izuku vigiló cuidadosamente a los Idas mientras Toshinori recuperaba los restos del pase de su visitante.
Tensei no se había movido desde que Toshinori se había revelado como All Might, excepto por algunos intentos fallidos de hablar. Tenja estaba igualmente boquiabierto con Toshinori, aunque se recuperó más rápido. Ah. Pido disculpas, pero creo que mis preguntas están creciendo en número, en lugar de reducirse. No supongo. Te lo explicaremos todo. Izuku tranquilizó a su amigo, luego miró hacia el todavía aturdido Tensei. A los dos. Me disculpo enfáticamente, mi gorilla. Tenja se pasó las manos por la cara, luego se encontró con los ojos de Izuku a través de anteojos ligeramente torcidos. Yo, no tenía la intención de que Tensei estuviera aquí. Pero cuando me desperté, estaba inquieto, y se dio cuenta de inmediato. Pensé que podría convencerlo de que fuera a descansar un poco después de enviarte el mensaje, pero cuanto más intentaba convencerlo de que todo estaba bien, menos me creía. Me temo que, a pesar de mantener mi promesa en espíritu, soy responsable de su posición actual. No te preocupes por eso, Iida. Izuku suspiró, aunque le envió a su amigo una pequeña sonrisa. No puedo culparte exactamente por enloquecer por lo que habías experimentado, y mucho menos porque tu hermano se diera cuenta. ¿Cuánto recuerdas realmente? Mi recuerdo de los eventos es un poco borroso, lo suficiente como para no estar completamente seguro de su veracidad hasta que lo confirmaste. Iida se pellizcó el puente de la nariz por un momento, luego se reajustó las gafas. En general, sin embargo, creo que recuerdo la mayor parte, así como algunas de mis preguntas. Haré todo lo posible para responderlas, aunque estaré limitado a mi propio conocimiento, que no es mucho. Izuku negó con la cabeza con pesar. All Might probablemente pueda llenar más agujeros, pero habrá cosas que ninguno de nosotros. ¿Qué diablos le pasó a All Might? Tensei explotó, los brazos se extendieron para hacer un gesto a la totalidad del cuerpo de Toshinori con tanta violencia que casi se cae de su silla de ruedas. Siseó mientras su espalda se movía, luego volvió a agarrar las manos a los brazos de la silla. Tenja abrió la boca y levantó una mano, luego se marchitó. Te dejaré tener ese, pero por favor mantén tu lenguaje bajo control, Tensei. Creo que si alguna vez hubo una ocasión para maldecir, ahora es probablemente el momento. Tensei dejó escapar una risa aguda que sonó a un pelo de distancia de la histeria. Trató de pasar los dedos por su cabello, pero solo encontró barba. ¿Es esto lo que te asustó? Si es así, lo entiendo completamente. Esto tiene que ser un secreto nacional o algo así. ¿Cómo te enteraste? Sí, hermano. Este es el alcance de la misma. Me enteré porque, Tenja vaciló y Tensei le lanzó una mirada fija. ¿Hubo un micrómetro, una conferencia? ¿Con lo que me topé? Durante mi pasantía. Sí. Silencio incómodo. Ok, de alguna manera esto no es el final. Tensei sacudió la cabeza con incredulidad y agitó una mano en dirección a Toshinori. Entonces, ¿en qué más se las ha arreglado mi hermano para mezclarse? Si es más impactante que All Might siendo el esqueleto en su propio armario, me comeré el casco de abdominales. Esa es una apuesta desaconsejable, joven Tensei. ¿Alguno de ustedes está al tanto de las interrupciones que puedan estar surgiendo? Preguntó Toshinori mientras se movía para tomar asiento en una de las sillas junto a la pared. Tensei se movió, los ojos se movieron entre Toshinori e Izuku con cautela. Tengo fisioterapia en 51 minutos. Tenja se ofreció. Lo siento, no me di cuenta de ese hecho hasta unos minutos antes de que llegaras. Así que haremos la versión abreviada, para dejar tiempo para preguntas. Toshinori esperó un acuerdo, luego se acomodó en su silla. Izuku optó por ponerse de pie, aunque se movió para hacerlo cerca de su predecesor. La historia comienza en los albores de las peculiaridades, con dos hermanos. La versión abreviada del legado de One for All fue sorprendentemente rápida. Aunque se eliminó gran parte de la fanfarria y las explicaciones más profundas, la historia dejó atónitos a los dos miembros. La explicación de Izuku sobre la muerte de Kinenkun, su adquisición de Bon y cómo resultó en la visita sorpresa de Tenja al reino de los vestigios no había mejorado nada. Tenja estaba visiblemente desconcertado por la historia de One for All, pero tenía el beneficio de un conocimiento previo y de haber experimentado el último desarrollo él mismo. Su hermano, sin embargo, se había quedado tambaleándose. Así que hay una especie de cleptómano loco que ha estado corriendo desde los albores de las peculiaridades. Tu peculiaridad es básicamente una superarma mitológica transmitida de generación en generación para luchar contra él, excepto que ahora también puede barajar peculiaridades. Tensei aclaró, los ojos ardiendo un agujero en el cráneo de Izuku mientras sus manos se apretaban alrededor de sus reposabrazos. El nervioso ex-héroe luego cambió su mirada hacia Toshinori, enfocado con láser.
Casi te matan al eliminar al ladrón, pero ahora solo tienes una hora de trabajo de héroe por día, y están de vuelta para dispararte a ti y a todos los que te rodean. Toshinori parpadeó, luego frunció el ceño. Eso es, más o menos correcto, desafortunadamente. Y mi hermanito se mezcló en esto porque tú, sus ojos demacrados se posaron en Izuku una vez más. Accidentalmente recogí una peculiaridad del Dr. Kinenkun, y le permitió observarte a ti y a tus extraños fantasmas peculiares. ¿Sí? Izuku respondió vacilante. Pero le salvó la vida, así que diría que vale la pena. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No estoy seguro de si te agradecí ayer, ya que todo es un poco borroso, pero no puedo hacerlo lo suficiente por lo que hiciste. Tensei respondió sombríamente, pero con no menos intensidad que antes. Un segundo después, su manía se reavivó. Tenya. ¿Sí, Tensei? Preguntó el joven Iida con cautela. No solo estoy alucinando todo esto porque los médicos me conectaron a las cosas buenas, ¿verdad? Preguntó Tensei, mortalmente serio. No, a menos que ambos estemos alucinando lo mismo, lo que me parece bastante improbable. Tenya se frotó la frente con cansancio. Además, con el tiempo que has estado aquí, estoy razonablemente seguro de que algo así habría desaparecido. Tensei asintió mientras se llevaba una mano a la barbilla. Después de un largo momento, sus ojos se entrecerraron y su boca presionó una línea delgada. ¿Cuánto tiempo hace que estuviste herido? Hace poco más de 6 años, ahora. Dijo Toshinori. Si estás tratando de averiguar con qué pelea se cubrió, no hubo ninguna. Se registró como una instalación desconocida explotando. ¿Hace 6 años? Tensei respiró horrorizado, con los ojos muy abiertos lanzándose brevemente hacia donde estaba oculta la herida de Toshinori. ¿Has estado trabajando en tu lesión durante tanto tiempo? Sí. Mi condición se degradó gradualmente con el tiempo, hasta el punto de que solo me quedaban unas pocas horas hace aproximadamente un año. Toshinori hizo una mueca. Después de la USG, ya estaba en mi límite para el día en que comenzó. Por eso no estuve allí al principio. Pude superarme el tiempo suficiente para derrotar al Nomu, pero empeoró mi condición después. Tensei no parecía especialmente complacido con el recordatorio del ataque de la USG, pero antes de que pudiera decir algo, su hermano habló. ¿Cuánto tiempo crees que? Preguntó Tenya nerviosamente. Quiero decir, si no fuera descortés, está bien, joven Ida. Es una pregunta comprensible. Toshinori se frotó la frente, con los ojos entrecerrados y mirando fijamente a la pared del fondo. Probablemente no más de medio año, suponiendo que no tenga que superar demasiados límites. El trabajo de enseñanza en realidad ayuda bastante en términos de moderación. Me esfuerza físicamente para mantenerme en mi forma heroica, pero consume muy poco de mi poder restante. El hielo corrió por la columna vertebral de Izuku. ¿6 meses? No, eso no puede ser correcto. Sé que dijiste que tu poder se desvanecería con el tiempo, pero, no puede ser tan rápido. Toshinori apoyó una mano en el hombro de Izuku, grande y cálida. Sé que es un shock, muchacho. La jubilación no es exactamente algo que espero con ansias. Pero es inevitable. Quería facilitar al público la idea un poco más despacio, pero, el destino ha conspirado para hacerlo imposible. Izuku se derrumbó en el segundo asiento, sintiéndose débil. Tengo mucho trabajo por delante, si voy a tomar tu manto para entonces. Oh, Dios mío, no, muchacho. Toshinori soltó una risa sorprendida. A pesar de todo mi aliento para que el mundo sepa que estás aquí, nunca esperé que pudieras tomar mi lugar antes de mi jubilación, o incluso poco después. Nana continuó trabajando como heroína durante 3 años después de pasarme One for All, pero apenas usó sus brasas en ese tiempo. Confió en su propia peculiaridad, guardando su poder para la inevitable confrontación con All for One. No tengo esa opción, a menos que me retire con efecto inmediato. Está bien. Eso es más que un pequeño alivio. Izuku soltó un suspiro estremecedor. De todos modos, necesito progresar en todo. Uno para todos. Las otras peculiaridades. Mi técnica. Incluso si no necesito dominar todo en unos meses, cuanto antes pueda avanzar, mejor. Tienes mi completa confianza, muchacho. Toshinori le dio una palmadita en el hombro. Solo haz lo mejor que puedas. Estoy seguro de que los otros héroes podrán mantener el mundo unido por un poco más de tiempo después de que yo me haya ido. Tensei miró fijamente al héroe mayor, con una mirada contemplativa. Después de un tiempo, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo puedo ayudar? Toshinori parpadeó. ¿Perdón? ¿Cómo puedo ayudar a mantener unido a Japón en el ínterin? Tensei aclaró.
Puede que no pueda continuar mi carrera heroica como lo hago, pero aún puedo dirigir la agencia Idaten. Si hay algo que pueda hacer personalmente, o una tarea que pueda asignar a mi agencia que ayude a Japón a manejar la transición, lo haré. Lentamente, Toshinori sonrió. Bueno, por un lado, si pudieras comenzar a expandir tus partos más en el área normal de la agencia de poder, eso podría ayudar mucho. Con su hermano en mi clase, una mayor interacción entre nuestras agencias no sería especialmente inusual. Ayudaría mucho saber que otros héroes están familiarizados con el área que suelo cubrir. ¿No llamaría eso una atención indebida sobre Tensei y su agencia? Preguntó Tenya, con el ceño fruncido. Incluso si lo hace, somos héroes. Es nuestro trabajo proteger a los ciudadanos de Japón, incluso si corremos un riesgo indebido. La gente aquí merece seguridad. Si nos corresponde a nosotros asegurarnos de que lo tengan, entonces eso es lo que haremos. Tensei respondió, luego se volvió hacia Toshinori. Comenzaré a buscar oportunidades de reclutamiento. No puedo agradecerte lo suficiente, joven Tensei. Toshinori se inclinó en su asiento. Eres un buen héroe, independientemente de tu condición actual. Si hay alguna ayuda que pueda ofrecer para preparar su agencia, todo lo que tiene que hacer es pedirla. Gracias. Tensei parpadeó con fuerza, los ojos momentáneamente nublados. Es un honor escuchar eso de un héroe de tu calibre, All Might. Está bien ganado. Toshinori sonrió suavemente. Siguió un momento de tranquilidad, pero al poco tiempo Tenya levantó una mano. ¿Puedo hacer una pregunta y posiblemente hacer una solicitud? Adelante, Ida. Izuku asintió. Puedes llamarme Tenya, mi gorilla. El adolescente de cabello azul sonrió débilmente. No estoy del todo seguro de dónde están todos. Cae en términos de relaciones interpersonales, pero estoy seguro de que hemos superado con creces los apellidos en este momento. Tensei soltó una pequeña risa a su hermano, una sonrisa cariñosa arrugando sus ojos. No puedo criticar exactamente esa lógica, Tenya. Izuku se rascó la nuca mientras le daba a su amigo una sonrisa propia. Del mismo modo, siéntete libre de llamarme Izuku. Sería un honor. Tenya asintió y luego se puso más seria. Muchas de mis preguntas de antes fueron abordadas con la explicación general de la historia de tu peculiaridad. Sin embargo, después de su explicación de Bon, tengo que preguntar. Tenya tragó saliva. ¿Crees que podría ayudar a Tensei a recuperarse? Izuku lanzó una mirada a Tensei, cuya expresión era ilegible. Dudó por un momento. Sospechaba que sabía la respuesta, pero, uno para todos permaneció quieto. Izuku se concentró en su interior, esperando obtener algún tipo de respuesta, pero la peculiaridad permaneció en silencio. Eso es extraño, pensó Izuku. Por lo general, pueden comunicarse conmigo. ¿Algo los detiene? 2 pulsos. Con tanta atención estirándose por cualquier señal, la repentina respuesta sobresaltó a Izuku lo suficiente como para hacerlo saltar ligeramente. ¿Izuku? ¿Estás bien? Preguntó Tenya. Estoy bien. Izuku respondió. Solo estoy tratando de obtener una respuesta de One for All, y no estaba pulsando como suele hacerlo hasta ahora. No estoy completamente seguro de lo que está pasando. ¿Es posible que, ellos, no lo sé? Tensei preguntó vacilante. Dado que Kinenk está allí en alguna parte, según tengo entendido, me sorprendería si al menos no tiene una suposición. Izuku hizo una pausa cuando un pulso rápido golpeó, seguido un momento después por 3 pulsos. Los problemas con un sistema de respuesta sí barra no barra tal vez están llegando a un punto crítico aquí. No tengo idea de lo que se supone que debo sacar de esto. Muchos pulsos, teñidos de frustración. Izuku suspiró, luego revisó sus opciones. Claramente, los vestigios están tratando de decirme algo, pero el sistema de pulso realmente no lo está transmitiendo. Podrían pulsar para contar letras, pero eso probablemente tomaría todo el tiempo que nos quedaba para cualquier tipo de conversación significativa. Tengo un historial bastante sólido de comunicación directa cuando estoy dormido, pero ese tampoco es exactamente un método eficiente. Izuku se pellizcó distraídamente la barbilla pensativo, revolviendo ideas. Finalmente, ocurrió un pensamiento relativamente obvio. Con cuidado, Izuku activó Full Cooling en una fracción de un porcentaje, luego volvió su atención hacia adentro. Con One for All corriendo a través de él, una vez más se enfrentó a los flujos de poder que había encontrado la primera vez que lo había hecho. Los examinó con el ojo de su mente, dejando que el poder lo atravesara. Izuku descubrió que, en una inspección más cercana, las hebras tenían un color.
Cuando se centró en la hebra blanca pura, sintió una sensación entrelazada de generosidad y poder, al igual que cuando miraba el núcleo expandido de uno para todos. Otro mechón, este de color amarillo pálido, irradiaba una sensación de ansiedad que le pinchaba la piel de una manera familiar. Un acorre verde oscuro se sentía como ira, aunque un coro de otras emociones retumbaba debajo de la superficie. Lo último que pudo sentir correctamente fue un tenue color dorado, un tenue resplandor que llevaba consigo una sensación de persistencia. Los mechones restantes eran extrañamente difíciles de enfocar, aunque pudo concentrarse brevemente en un mechón de color púrpura oscuro. Mientras miraba, los hilos parecieron ondularse y un pulso lo atravesó. Izuku presionó más profundamente, su atención se centró en las líneas de poder entrelazadas. Otro pulso golpeó, e Izuku pudo sentir que corría a lo largo de una sola línea dentro de la trenza de poder que formaba uno para todos. Mientras miraba, más pulsos corrieron por las otras hebras, cada una distinta de una manera pequeña. Vacilante, Izuku se acercó. 9. La voz de Yoichi irrumpió en la mente de Izuku y se puso de pie de un salto. Joven Izuku. Toshinori se acercó para estabilizarlo, con voz preocupada. ¿Estás bien? ¿Qué acaba de pasar? Acabo de escuchar a Yoichi. Dijo Izuku, atónito. Rápidamente, se dejó caer en su asiento y volvió a concentrarse en el poder como lo había hecho antes. Yoichi. ¿Puedes hacer eso de nuevo? 9. Finalmente. La voz de Yoichi volvió a tomar pulso. Hemos estado tratando de comunicarnos con usted sobre la garantía extendida de su vehículo. Las palabras de Daigoro retumbaron en otra hebra de poder, seguidas rápidamente por su risa. ¿Alguien puede silenciarlo? Nana gimió, aunque sonaba divertida. Realmente debería haberlo visto venir. Suspiró. Parecía demasiado engreído. Estoy bastante seguro de que no tenemos un botón de silencio, dijo Daigoro. Después de un momento, su voz regresó. Oh, vamos en, Ikage, no, ga. ¿Debería estar preocupado? Preguntó Izuku, ya preocupado. No, está bien. Dijo En, con un poco de tensión en su voz. Daigoro está emocionado de tener a alguien nuevo con quien bromear. Probablemente se calmará en poco tiempo, con suerte. Está bien, todos. Podemos experimentar con esto más tarde. Yoichi volvió a interrumpir, y las otras voces se desvanecieron ligeramente. Izuku, no teníamos una respuesta porque Kinenku no está activo en este momento. Izuku frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas lo que dijimos sobre él apareciendo y desapareciendo? Preguntó Yoichi. Ante la confirmación de Izuku, continuó. Bueno, eso sucedió de nuevo. Después de que te despertaste, estuvo en el reino de los vestigios durante unos minutos antes de desvanecerse. Cuando divides la bendición entre 8 y Gran Torino, apareció por un tiempo, pero se desvaneció nuevamente después de un tiempo. Creo que su vestigio solo aparece cuando lo estás usando activamente o tratando de sacarlo. ¿Por qué funcionaría de esa manera? Ustedes siempre están ahí. Preguntó Izuku, confundido. ¿Hay algo diferente en Bonn? Probablemente sea más una cuestión de Estados Unidos, es diferente, más que nada. Bruce respondió. Técnicamente hablando, te garantizo que no tenemos tiempo para esa explicación. Nana interrumpió. Izuku, ¿podrías intentar concentrarte activamente en Bonn? Como si estuvieras a punto de usarlo. Izuku se sacudió su curiosidad por lo que Bruce había estado a punto de decir, luego asintió para sí mismo. Dividiendo su enfoque, Izuku examinó los hilos de poder de uno para todos. Dentro de la bobina, encontró una correa de oro, tenue pero brillante. Lo alcanzó, llamándolo, y Bonn respondió. Bueno, esta ha sido una experiencia interesante. Estar dividido en 3 partes es como tener 3 películas en diferentes habitaciones y tener que mantenerse al día con todas ellas. La voz ronca de Kinenku finalmente se unió a los demás. En cuanto a tu pregunta, dado que Tensei está en un estado lo suficientemente recuperado como para poder usar una silla de ruedas, Bonn haría poco para ayudar a su columna vertebral. Cualquier lesión persistente que sufra sanaría más rápido, pero no puede hacer nada con respecto a lo que ya se ha curado. Si todo estuviera todavía fresco, eso habría sido una cosa, pero incluso unas pocas horas después de la lesión lo habría dejado con problemas de movilidad persistentes. Eso es lo que temía. Izuku se desplomó. Gracias, Dr. Kinenku. Además, si te sientes incómodo con que te dividan así, puedo consolidar a Bonn nuevamente. Lamento que no pueda hacer más, Deku. Lamento haberte puesto en esta situación, que me gustaría discutir con mayor profundidad en un momento más oportuno. Dijo Kinenku. En cuanto a dividir a Bonn, no es tan malo.
Dado lo mucho que amplía nuestra capacidad para ayudar a las personas, ciertamente no le voy a pedir que no utilice la nueva propiedad. Simplemente tomará un tiempo acostumbrarse. Yo, lo aprecio. Dijo Izuku después de un momento de consideración. Ahora a decírselo a Tensei y Tenya. Una ola de simpatía y tranquilidad rodó a través de la conexión cuando Izuku se alejó, las palabras volvieron a convertirse en una serie de pulsos a medida que su enfoque en el poder se desvanecía. Cuando abrió los ojos, Izuku encontró la habitación mirándolo con interés. Toshinori, en particular, parecía atónito. ¿Qué? Preguntó Izuku. Estabas murmurando de nuevo, Izuku. Respondió Tenya. Aunque sonaba más como la mitad de una conversación, en lugar de su habitual flujo rápido de conciencia. Toshinori se sacudió, levemente, luego asintió. Por lo que pude ver, no parece que puedas hacer nada. Tensei terminó, con una triste media sonrisa en su rostro. Realmente no esperaba que lo hicieras. Las peculiaridades de regeneración son incluso más raras que las curativas. ¿Regeneración que se puede compartir tan fácilmente? Creo que Recovery Girl te ataría y te arrastraría a todos los hospitales y lugares de desastre del país, al diablo con la superfuerza. No pensé que pudiera, pero quería saberlo definitivamente antes de decir algo. Izuku negó con la cabeza malhumorado. Lo siento mucho, ustedes dos. Ojalá pudiera hacer algo para ayudar. Esta vez, Tenya negó con la cabeza. Lo siento, Izuku. Fue injusto de mi parte poner eso en ti. Si pensaras que podías, estoy seguro de que ya lo habrías intentado. Todavía podría usar un poco de Bon en ti. Ayuda con el dolor y aceleraría cualquier recuperación que aún te quede por hacer. Izuku se encogió de hombros ligeramente. Desafortunadamente, viene con algo de energía extra, que puede no ser agradable mientras está atado a una silla de ruedas. No es malo en pequeñas dosis, pero en pleno efecto, es, más que un poco enloquecedor, incluso cuando puedes resolverlo. Tensei hizo una mueca, luego negó con la cabeza. Estoy obteniendo suficiente de eso de mi propia peculiaridad. El motor hace muchas cosas más allá de lo obvio, y una de ellas es darme un impulso para moverme. Lo único que me impide escalar las paredes es la experiencia. Izuku consideró por un momento, luego palideció. Lo siento mucho, Tensei. Eso suena horrible. Sí, no es genial. Dijo Tensei sombríamente. Miró a Izuku por un momento, con la mirada penetrante. Sin embargo, hay algo que podría ayudar. Izuku parpadeó, luego se encontró con los ojos de Tensei mientras los suyos se abrían de par en par. ¿Estarías dispuesto a tomar mi don? Fin del capítulo. Capítulo 8. Una conversación atrasada. ¿Estarías dispuesto a tomar mi don? Silencio. Tú, no puedes hablar en serio, Tensei. Tenya farfulló. Acabas de enterarte de que es posible hace media hora. Realmente no puedes estar listo para regalar tu don. No soy tan irresponsable, Tenya. Ten al menos un poco de fe en mí. Tensei se burló. Es algo que tendré que considerar más antes de tomar una decisión final. Incluso si tiendo a tomar decisiones apresuradas, no voy a saltar a esto sin pensarlo. Sin mencionar el caos absoluto que un paciente que acaba de levantarse y extraviar su don probablemente causaría en un hospital. Solo estoy considerando mis opciones. Tenya soltó un suspiro de cansancio. Supongo que no puedo culparte por eso. Tensei asintió. Tal vez en algún momento de los próximos días, después de que seamos liberados. Tenya se quedó muy quieta. El silencio impregnaba la habitación. Junto a Izuku, Toshinori se movió incómodo en su asiento. Por su parte, Izuku se sentía casi separado de la realidad. ¿En qué mundo querría Tensei y Ira, Ingenium, darle a Izuku su don? Por lo que parece, Engine estaba dificultando las cosas ahora que Tensei estaba en silla de ruedas, pero renunciar a su don tan fácilmente. ¿Entregar algo tan intrínseco? Aturdió la mente de Izuku. ¿Por qué? Tenya gritó, voz inestable. Tensei dejó escapar un profundo y exhausto suspiro. Por varias razones. La más inmediata es que Engine y un estilo de vida sedentario forzado son tremendamente incompatibles. ¿O me vas a decir que mentira y no te está volviendo loco también? Seguramente podrías hacer algo para abordar eso. Respondió Tenya. Todavía puedes usar tus brazos. ¿No podrías, ponerme en una cinta de correr y rodar constantemente para quemar energía? Tensei ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Sería un molino de rodillos? Supongo que las ruedas de esta cosa todavía tienen banda de rodadura, de todas llenas. Si bien esa sería una opción, aunque estoy usando el término muy generosamente, sería una experiencia miserable.
Los supresores de peculiaridades pueden atenuar el efecto, pero incluso ignorando los efectos secundarios psicológicos, no se mezclan bien con las mutaciones a largo plazo. Lo último que quiero es que mis motores se pudran en mis brazos. Tenya palideció ante la idea. Pero, renunciar a tu don, lo hace real. Dijo Tensei, con tristeza. El anciano Ida hizo rodar su silla de ruedas hasta que se sentó junto a su hermano y extendió una mano hacia él. Tenya soltó las sábanas que agarraba con una de sus propias manos temblorosas y la agarró. Incapaz de reunir palabras, asintió mientras las lágrimas se acumulaban detrás de sus gafas. Lo siento, Tenya. Susurró Tensei. Incluso si lo mantengo, mi tiempo como héroe ha terminado. Las probabilidades de que podamos convencer a algún hacedor de milagros de otro país para que venga y me haga magia con una nueva columna vertebral también pueden ser cero. Si hubiera alguien así, supongo que Olmec ya lo habría rastreado para recomponerse. No voy a mentir, ciertamente busqué a esa persona. Toshinori estuvo de acuerdo con seriedad. Lamentablemente, todavía tengo que encontrar uno que no tenga inconvenientes horribles. ¿De qué tipo de inconvenientes estás hablando? Preguntó Izuku, mórbidamente curioso. Deben haber sido horribles si permanecer en su condición era la mejor opción. ¿Corrieron el riesgo de empeorarlo? Bueno, la mejor opción que encontré equivalía a la nigromancia, por lo que empeorar mi salud habría sido quedarse corto. Toshinori se rió entre dientes mientras Izuku lo miraba boquiabierto. Era una doctora europea que podía injertar cadáveres casi sin problemas y luego reanimar el cuerpo. Si el cerebro estuviera muerto en menos de un minuto y todo saliera bien, recuperaría el control del cuerpo. De lo contrario, sería una marioneta, si es que se reanimó con éxito. El hecho de que fuera médica en lugar de una villana de película de terror no fue un pequeño alivio. ¿Y esa fue la mejor opción que encontraste? Preguntó Tenya, horrorizada. Lo más probable es que resulte en una recuperación completa, al menos. Toshinori suspiró. Ojalá pudiera ofrecer una mejor opción, joven Tenya, pero no conozco ninguna. Por muy variados que sean los dones, algunas habilidades simplemente no existen todavía. Tensei asintió. Entonces, al menos por el momento, creo que darle engine a mi gorilla podría ser mi mejor opción. Todavía tengo que pensar en ello, como dije. Tensei hizo una pausa, luego miró tímidamente a Izuku. Es decir, si estás dispuesto. No creo que realmente te hayamos dado la oportunidad de decir nada. Izuku se sacudió para recuperarse de la pesadilla de un Olmec zombificado, luego volvió su atención a Tensei. Bueno, mi reacción instintiva es decir que sí. Si realmente te sientes tan incómodo y puedo hacer algo para ayudarte, estaría más que feliz de hacerlo. Pero habría un problema bastante grande. Si bien los dones de los usuarios anteriores aparentemente tienen algún tipo de interruptor de apagado, Bon no parece tenerlo. One for All pulsó una vez de acuerdo. Quiero decir, es una mutación Kirk. Realmente no sé qué le haría apagarlo a una persona. Tal vez sería como lo que sucede cuando Shota usa el Asure en mí. Tensei consideró, luego frunció el ceño mientras levantaba un brazo para mirarlo. Aunque supongo que lo descubriré, a todos los efectos, sus ojos se posaron en el tubo de metal que se extendía desde su codo. Ah. Sí. Izuku hizo una mueca. Si de repente los tengo, la gente comenzará a hacer preguntas. Afortunadamente, ninguno de los otros dones tiene rasgos especialmente difíciles de explicar, y los ojos brillantes de Bon probablemente puedan explicarse como un efecto persistente de One for All, dado que mis ojos brillan un poco cuando uso Full Cowling. Tensei asintió, luego se cruzó de brazos y miró al techo. Por los pequeños movimientos de su boca y el movimiento de sus ojos, estaba claro que estaba pensando en algo. Sus ojos se posaron momentáneamente una vez más en Tenya, y una pequeña sonrisa cobró vida. Bueno, puedo pensar en algunas formas de evitar eso. Vaya. Izuku se inclinó hacia adelante en su asiento, la curiosidad se despertó. Cuéntalo. El primero es algo que le iba a sugerir a Tenya para su propio don en algún momento. Tensei se sobresaltó. La parte visible de los dones de nuestra familia son los silenciadores, que se pueden quitar. La primera vez que lo haces, vuelven a crecer durante un mes, y el proceso fortalece el don de manera bastante dramática. Es bastante doloroso quitarlos, pero después de eso no es tan malo. Sacarlos de nuevo no hace que Engine sea más fuerte, pero los silenciadores aún vuelven a crecer. Tensei se detuvo por un momento, luego se rascó el costado de la cabeza. En realidad, creo que todavía tengo mi set original en algún lugar como recuerdo. Probablemente podría encontrar una manera de equiparlos para que parezca que todavía tengo Engine, así que podría seguir quitándolos, o posiblemente limándolos, y mantener mis codos cubiertos.
Izuku asintió, aunque vacilante. Eso podría funcionar. Las coderas serían completamente creíbles, dado mi historial de lesiones relacionadas con el brazo, pero eso es un montón de obstáculos para pedirte que saltes. Tensei reconoció. Te estarías arriesgando a ti mismo y a tu secreto para ayudarme. Lo que lleva a la segunda opción que se me ocurre, una que probablemente sería mucho más creíble. Tensei miró a su hermano, luego volvió hacia Izuku. Dijiste que probablemente podrías darle dones a otras personas, ¿verdad? ¿Serías capaz de darle engine a Tenya? El rostro de Tenya se aflojó ante la idea, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. ¿Yo, tu peculiaridad? ¿Quieres que Izuku me dé tu don? Por supuesto. Tensei le sonrió a su hermano. Si va a alguien, me gustaría que fueras tú. De esa manera puedo ayudarte y mantenerte a salvo, incluso si no puedo estar allí yo mismo. Las lágrimas se derramaron por el rostro de Tenya mientras su boca se torcía, un claro intento de mantener la compostura. Apretó la mano que Tensei le había dejado en la mano y tiró con cuidado de su hermano hacia adelante. Igualmente cuidadoso, Tensei se inclinó y los dos se abrazaron lo más cerca que pudieron. Sería el mayor honor de mi vida, Tensei. Tenya susurró húmedamente. Ingenium continuará y salvaremos a la gente juntos como siempre soñamos. Por la forma en que temblaban los hombros de Tensei, fue el turno del hermano mayor de llorar. Izuku tuvo que limpiarse los ojos subrepticiamente mientras la escena se desarrollaba ante él. Junto a él, Toshinori parecía afectado, e Izuku tardó un momento en darse cuenta de por qué. Dijo que las personas que recibían dones de All for One a menudo terminaban como marionetas, puede que no sea posible hacer esto por ellos. Izuku se dio cuenta, luego se sintió horrible. Quizás sea diferente con One for All. Los usuarios anteriores tenían dones, así que tal vez funcione de manera diferente. Fue entonces cuando Izuku notó que One for All pulsaba rápidamente, un zumbido entrecortado superpuesto que no mostraba signos de detenerse. Rodó a través de él, más intenso de lo que nunca antes había sentido. ¿Estás bien, joven Izuku? Toshinori preguntó en voz baja. Los vestigios están pulsando una tormenta. No creo que estén tratando de comunicarse en este momento. Murmuró Izuku. Déjame averiguar qué está pasando antes, les damos una respuesta. Toshinori miró a los hermanos y luego asintió. Izuku inclinó su atención hacia adentro una vez más cuando el más mínimo rastro de uno para todos comenzó a fluir a través de él. El proceso fue más rápido esta vez, e Izuku estuvo casi de inmediato en el meollo de la cuestión. Me mató. Ikage espetó, mucho más fuerte de lo que Izuku lo había escuchado hablar antes. Eso fue uno para todos, junto con todas las anomalías que lo acompañaron. Bruce respondió con frialdad. Dado lo compatibles que deberían ser, probablemente sea un ajuste fantástico. Soy muy consciente. Ikage mordió. Pero, ¿cuántos de los matones de All for One que buscaron la resistencia eran probablemente una opción fantástica? Para ser justos, Yoichi intervino vacilante. Otorgamiento de don ha demostrado ser diferente de All for One, incluso en su nuevo estado. Hubo una clara diferencia entre la transferencia de Gon y la de One for All. Eso es cierto. Dijo En. Pero no ignoraría el hecho de que Gon también parece tener un componente de pseudotransferencia propio. Eso puede haber aliviado las cosas. Buen punto. Yoichi reconoció. Aunque la transferencia posterior del Nomu se sintió bastante similar. Todavía no se ha asentado por completo, pero lo atribuiría a las condiciones en las que estaba cuando llegó. Creo que Don Otorgamiento podría manejar mejor las cosas cuando no está tratando de transferirse al mismo tiempo. Izuku vaciló cuando los vestigios se quedaron repentinamente en silencio, evidentemente sorprendidos por su voz. Continuó después de un segundo, teniendo cuidado de no dejarse murmurar. ¿Debería tomar esto como un veto para darle el don a Tenya? Sí. Ikage respondió rápidamente. No. Bruce dijo al mismo tiempo. Es complicado. Yoichi suspiró. Hay mucho equipaje que viene con la idea, independientemente de su viabilidad. Parte de lo cual es el hecho de que One for All estaba matando lentamente a la mayoría de nosotros. Ikage gruñó. ¿Qué? Izuku gritó. ¿Me estoy muriendo? No. Un clamor de voces lo inundó. No te estás muriendo, Izuku. Nana volvió a hablar después de un momento, su voz cansada. Y si todos pudieran controlarse, tal vez podamos explicarlo todo sin preocuparte innecesariamente. Lo siento, 9. Ikage dejó escapar un suspiro áspero. Esto es, sensible, para mí. Lo cual es completamente comprensible, Ikage. Daigoro dijo en un tono sombrío.
Izuku casi no reconoció su voz, estaba muy lejos de todo lo que había escuchado previamente del hombre. Nadie quiere que se repita lo que pasaste. Lo sé. Ikage sonaba más como de costumbre. Yoichi, si quieres. Yoichi suspiró, pero asintió. Como sabes, aquellos que recibieron dones de mi hermano a menudo sufrieron complicaciones. Como dijo Eig, se convirtieron en poco más que marionetas. Izuku asintió, lo que Yoichi pareció captar. Lo cual obviamente no es algo que quiera que le suceda a Tenya. Pensé que podría ser diferente aquí, dado que todos tenían uno para todos además de sus dones naturales, pero supongo que ese puede no ser el caso. No estabas del todo equivocado. Incluso aquellos que conservaron sus facultades después de recibir los regalos de mi hermano sufrieron complicaciones nacidas de la incompatibilidad o simple descuido de su parte. Pocos sobrevivieron más de 10 años, por último, cualquiera de nosotros estuvo en condiciones de rastrear. Yoichi sonaba comprensiblemente disgustado ante la idea. Cuando One for All se transfiere, es difícil para mí guiar. Cuando esa dificultad se cruzó con alguien que ya tenía un don, causó problemas que no se hicieron evidentes hasta el largo plazo, que Ikage fue el primero y único de nosotros en sufrir. Morí de vejez a los 40 años. Tuve One for All durante aproximadamente 18 años. Dijo Ikage. Las cicatrices en mi rostro fueron la primera señal, en retrospectiva. Cuando Ikage no dio más detalles, Daigoro continuó por él. Realmente no los conectó con One for All en ese momento. Luego, cuando su cuerpo comenzó a fallar, pensó que había aprendido algo por vivir en el bosque durante tanto tiempo, tal vez comió un hongo malo. Nos conocíamos desde hacía unos años en ese momento, y se las arregló para llegar a la casa de mi familia. Daigoro sonó momentáneamente nostálgico, luego triste. Me pasó One for All, me dijo lo que pudo y luego murió unos días después. Los médicos pensaron que tenía más de 90 años. ¿Eso sucedió porque tenías dos dones? Preguntó Izuku, en voz baja. Eso sucedió debido a una combinación de factores. Bruce enmendó, aunque Izuku podía sentir la mirada acalorada que Ikage le disparó. Teóricamente, tener dos dones no debería ser demasiado dañino para una persona, siempre y cuando no entren en conflicto. Logramos capturar uno de los escalones superiores de All for One en un momento dado, y tenían dos dones que se habían engranado mucho mejor. Era uno de los favoritos de All for One, por lo que el bastardo probablemente tuvo especial cuidado al conectar el nuevo don. Teóricamente, podría haber vivido una vida plena sin complicaciones. Teóricamente. Ikage enfatizó. El punto es que tener múltiples dones no es necesariamente una sentencia de muerte. Depende en gran medida de lo bien integrados que estén y de su complejidad. Bruce comenzó a empujar hacia adelante, pero a regañadientes se detuvo cuando Yoichi se puso al frente. Dado que tuve 9 oportunidades para mejorar mi habilidad para guiar la transferencia en el transcurso de todos estos años, pensé que el impacto en la vida útil era simplemente una limitación de mi don. Dijo Yoichi. Pero después de sentir lo fácil que fue integrar Boon y cualquiera que sea el don de Snomu, creo que tiene más que ver con la transferencia de One for All en sí. Eso fue transferirse. Señaló. Los mecanismos para la transferencia podrían estar más en línea con lo que hemos experimentado anteriormente. Así que lo que tenemos que hacer es probarlo. Bruce enfatizó. Ninguno de nosotros se quedó en blanco por recibir One for All. Nana sobrevivió 14 años con One for All sin inconvenientes notables, a pesar de lo mucho más poderoso que era. Si no lo intentamos en algún momento, estamos ignorando una herramienta que podría cambiar por completo el equilibrio de poder en este conflicto. Hubo una pausa prolongada a raíz del punto de Bruce. Izuku estaba perdido. No quería correr el riesgo de lastimar a Tenya, pero la mayoría de los vestigios, incluido Yoichi, parecían pensar que la posibilidad era viable. ¿Valió la pena el riesgo? Daigoro. Kudo. ¿Alguna idea? Preguntó Yoichi. No me gusta que nuestras opciones consistan en la ignorancia o en experimentar con un niño. Pero creo que intentarlo sería mejor que ignorar la posibilidad. Dijo Kudo después de un momento, aunque no sonaba particularmente feliz por eso. En lo que respecta a las pruebas, los hermanos Ida parecen la oportunidad ideal. No puedo pensar en ninguna otra persona que tenga dones ni siquiera una cuarta parte de lo compatibles que probablemente sean estos. La única otra persona que sabe que no es demasiado mayor para arriesgarse sería el amigo detective de Eig, y la detección de mentiras no parece especialmente compatible con nada de lo que se ofrece. A mí tampoco me gusta, Ikage. Fue horrible ver lo que te pasó, y aún peor una vez que llegué aquí y me di cuenta de lo que lo causó. Disgoro habló en voz baja. Pero estoy de acuerdo en que necesitamos saberlo.
Yoichi cree que será seguro, y si alguien lo sabría, es él. De acuerdo. Ikage soltó un suspiro. Ten cuidado con eso, 9. Izuku dudó por un momento. Si lo intentamos, seremos tan cuidadosos como sea humanamente posible. Tensei sugirió que sucediera en unos pocos días, así que probablemente podríamos hacer esto en UA. Con Recovery Girl vigilando todo y realizando pruebas, puedo recuperar el segundo don en el momento en que encontremos algo problemático. Dijo Izuku. ¿Es eso aceptable para todos? Los vestigios estuvieron de acuerdo con diferentes niveles de entusiasmo o renuencia, pero parecía que se había llegado a un consenso. Hecho esto, Izuku lanzó cansadamente One for All y abrió los ojos. Los idas se habían acomodado, aunque el brillo de las lágrimas en sus rostros le decía que era un acontecimiento reciente. Toshinori lo miraba con curiosidad. ¿Y bien, joven Izuku? Creen que dar Tenya en Hine funcionaría, pero no estará exento de riesgos. Si seguimos adelante, nos encargaremos de la transferencia en UA, con Tenya bajo observación de Recovery Girl. Comenzó Izuku. Resulta que el fallecimiento de One for All no ha sido un proceso completamente inofensivo, las reacciones a la revelación de Izuku habían estado en su mayoría dentro de las expectativas. Toshinori estaba horrorizado al saber que Nana podría no haber durado mucho más, independientemente del ataque de All for One. Tensei se había vuelto indeciso, reacio a poner en riesgo el bienestar de Tenya sin importar cuántas precauciones tomaran. Tenya, por otro lado, había desafiado las expectativas. A pesar de su propia reprimenda por las decisiones apresuradas de Tensei no mucho antes, casi de inmediato dijo que todavía quería arriesgarse si Tensei realmente quería renunciar a Engine. Tensei, a su vez, había tratado momentáneamente de jugar al responsable, con éxito mixto. Los dos resolvieron pasar los siguientes días discutiendo las opciones y volver con Izuku una vez que hubieran sido dados de alta del hospital. Poco después, alguien llamó a la puerta. Izuku lo había abierto, lo que reveló a un gran Torino aburrido y una enfermera ligeramente aterrorizada, allí para llevar a Tenya a fisioterapia. Se habían despedido, Izuku había resistido la tentación de deslizarle a Tenya o Tensei algo de Bon, y se habían ido. Oh, bueno, lo intenté. Oh, sí, definitivamente están ahí fuera. Torino gruñó mientras retrocedía a la vuelta de la esquina. Había actuado como reconocimiento, y aparentemente era algo bueno que lo hubiera hecho. Pude ver varias camionetas de noticias en el estacionamiento. Más de unas pocas personas sospechosamente vigilantes de pie alrededor de la salida principal. Los buitres están dando vueltas. Toshinori hizo una seña, luego miró a su alrededor. Después de un momento de búsqueda, Torino hizo un gesto hacia otro pasillo y los dos partieron en esa dirección. Izuku lo siguió, tratando de averiguar a dónde iban, hasta que... ¿El baño? Preguntó Izuku, algo confundido. Voy a cambiar muy rápido, para que sea más fácil pasar desapercibido. Dijo Toshinori, luego sonrió a medias disculpándose. Lo siento, debería haber pensado en sugerirte que traigas una muda de ropa. No consideré la posibilidad de que los reporteros vinieran a por ti. Izuku parpadeó, luego miró a Toshinori de arriba a abajo. No llevaba una bolsa, y los bolsillos de sus jeans no parecían especialmente llenos. Espera, ¿trajiste una muda de ropa? Toshinori sonrió y discretamente invirtió el cuello de su camisa. En el lado opuesto, la camisa era de color verde bosque en lugar del rojo brillante del exterior. Ropa reversible. No es el más cómodo, pero es genial para lucir lo suficientemente diferente como para que la gente te descarte. Este set estaba sentado cuando fui a cambiarme. Izuku asintió, ligeramente impresionado por la sutileza. Toshinori entró en el baño y luego regresó unos momentos después. Ahora vestía la camisa con su lado verde hacia afuera, pantalones negros con una hebilla de cinturón indescriptible y una gorra de béisbol con un moño gris que asomaba por la abertura trasera. Izuku se quedó boquiabierto. Sombrero plegable en uno de los bolsillos interiores. Tiene el pelo falso incorporado. Toshinori soltó una carcajada mientras se colgaba la boca con una máscara desechable. Metió la mano en un bolsillo de sus pantalones y luego sacó otra máscara desechable. Se lo entregó a Izuku, junto con la chaqueta que había colgado sobre su hombro. Póntelos. Probablemente quiera invertir la chaqueta y enrollarla un poco. Izuku rápidamente se puso la máscara y luego examinó la chaqueta. Dentro había un forro de tela suave, y cuando tiró de una manga al revés descubrió que el puño parecía el de una sudadera. Probando más, descubrió que el cuello de la chaqueta se doblaba hacia abajo y que había una capucha metida en el fierro. Una vez terminado, parecía una sudadera con capucha perfectamente normal, aunque bastante grande. Enrolló los dobladillos y el resultado final parecía relativamente aceptable.
Oh, esto es divertido. Izuku le sonrió a Toshinori. No es así. Toshinori le devolvió la sonrisa. De acuerdo, podría vivir sin que sea necesario, pero, Torino se aclaró la garganta, todavía con el mismo atuendo que había estado usando. ¿No deberíamos irnos, ustedes dos? Sí, sí. Estropea el deporte. Toshinori resopló. Te recogeremos en esa cafetería que pasamos a unas cuadras de aquí. Torino gruñó una afirmación, luego salió trotando en dirección a las escaleras. ¿Qué está haciendo? Preguntó Izuku mientras veía a Torino irse. Si la gente te investigara después de tu encuentro con Stein, el hecho de que estés haciendo una pasantía con Gran Torino sería bastante fácil de encontrar. Dijo Toshinori. Así que va a despegar del techo, llamar su atención. Saldremos por el costado y trabajaremos nuestro camino. Entre el cambio de atuendo y la distracción, deberíamos poder llegar al coche. Si de alguna manera han encontrado eso, supongo que te llevarán a cuestas. Sé que no debería, pero espero que encuentren el auto. One for All pulsó. Izuku se sonrojó de vergüenza y luego entrecerró los ojos. Creía que dijiste que no siempre estabas mirando. One for All permaneció sospechosamente callado. Para alivio y decepción mixtos de Izuku, los reporteros no habían encontrado el auto. Habían tenido pocos problemas para deslizarse por una puerta lateral, algo que el personal aparentemente estaba acostumbrado a hacer a los héroes, y se abrieron camino por el edificio. Si bien algunos transeúntes les habían prestado más atención de la que Izuku se sentía estrictamente cómodo, la vista y el sonido de Torino disparando desde el techo habían demostrado ser la vista más interesante. Para cuando la atención podría haber vuelto a caer sobre ellos, habían llegado a salvo al auto y Toshinori los había llevado a la carretera. Izuku se reclinó en su asiento y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Toshinori se rió desde el lado del conductor, luego asintió con la cabeza. Lamento que ya te estén persiguiendo, muchacho. Son criaturas tenaces, pero su capacidad de atención es relativamente corta. Con suerte, perderán interés activo en una semana más o menos. Brindemos por la esperanza. Dijo Izuku, mirando al hospital por el espejo retrovisor con cautela. ¿Crees que irán tras Tenya cuando lo liberen? Estoy seguro de que les encantaría. Toshinori gruñó mientras se quitaba la máscara en un semáforo. Pero estoy igualmente seguro de que Hidaten tiene mucha experiencia en extraer personas de tales situaciones. Izuku miró a Toshinori mientras su voz se apagaba. Encontró al hombre mirando sorprendido la máscara en su mano. Un automóvil detrás de ellos tocó la bocina, lo que sobresaltó a Toshinori, luego comenzó a conducir de nuevo. ¿Pasa algo? Preguntó Izuku. No hay sangre. Izuku parpadeó, procesando. Miró la máscara, que aún colgaba de la mano de Toshinori. Ahora que lo pienso, no has estado tosiendo. No, no lo he hecho. Dijo Toshinori, aturdido. He sentido que algo andaba mal por un tiempo, pero lo atribuí a Bon haciéndome sentir menos mal de lo habitual. Pero realmente no he tosido desde que me diste un trozo. O al menos lo suficientemente mal como para que le sacara sangre. Bueno, no has pasado tanto tiempo como Olmigt. ¿Cuánto crees que afecte eso a las cosas? Teniendo en cuenta mis límites actuales, todavía habría esperado problemas después de media hora. No he hablado mucho de eso, pero por lo general ya habría visto algo. Izuku dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Entonces, ¿crees que Bon extiende tu límite, ayuda a mitigar tus problemas de salud o ambos? Francamente, no lo sé. Tendremos que realizar algunas pruebas. Toshinori le dio una amplia sonrisa. Pero de cualquier manera, esto podría permitirme pasar por más de una clase sin tener que salir corriendo al final. Incluso podría exprimir más heroicidades en mi día. Tratemos de averiguar qué está haciendo antes de emocionarnos demasiado. Dijo Izuku, aunque sabía que no estaba engañando a nadie. Toshinori sonrió a sabiendas, luego puso los ojos en blanco dramáticamente. Está bien, Torino. Se congeló. Mierda. Toshinori siseó, desviándose para girar en lugar de continuar hacia la Torre del Poder. Me olvidé de Torino. Diré algo agradable en tu funeral. Afortunadamente, Torino se había sentido misericordioso y Toshinori se salvó. Principalmente. Si su expresión hubiera sido algo por lo que juzgar, prometer dejar que Torino condujera su auto podría haber lastimado a Toshinori más de lo que lo habría hecho dejar que Torino lo golpeara hasta la muerte. Una vez que regresaron a Mid Tower, Izuku se excusó en su habitación y se dejó caer en su cama hecha jirones. Durante un tiempo, se había quedado allí, tratando de lidiar con todo lo que había sucedido.
Cuando aceptó One for All de Toshinori, supo que se estaba inscribiendo en algo mucho más allá de la experiencia normal de un héroe. En retrospectiva, sin embargo, no había sabido nada. Por supuesto, habría tomado la misma decisión con la misma vacilación, incluso si lo hubiera hecho, pero aún así. Izuku respiró hondo, luego lo soltó lentamente, tratando de dejar que su cuerpo se relajara. Lo hizo, marginalmente. Desafortunadamente, todavía había una tensión que no se había desvanecido, y probablemente no lo haría por un tiempo. Lo que había sucedido en los últimos 2 días era demasiado para dejarlo pasar tan fácilmente, especialmente cuando parte de eso aún no se había resuelto. Izuku miró su teléfono, a mitad de camino con la esperanza de recibir un mensaje para poder seguir posponiendo esa resolución inminente. Desafortunadamente, el universo no consideró oportuno enviarle ese salvavidas. El teléfono permaneció inerte, mostrando solo el reflejo de las brasas doradas gemelas dentro de sus ojos. Bien. Acabemos con esto. Izuku tiró suavemente de One for All y se dejó hundir en el poder. Una vez más confrontado con la red de energía que fluye, Izuku eligió la línea de oro en medio de la trenza y se acercó a ella. Hola, Deku. La voz de Kinenkum lo alcanzó. Parece que lograste señalarme, de alguna manera. Hola, Dr. Kinenkum. Izuku respondió. ¿Y eso creo? ¿Eres capaz de decirlo? Todavía estoy en mi oficina, así que es una conclusión fácil de alcanzar. ¿Tu oficina? Preguntó Izuku. ¿En el que tú y Ten ya estaban cuando entré por primera vez en el reino de los vestigios? No, eso fue algo de su propia creación, creo. Kinenkum respondió. Dijo que se veía como siempre, imaginó que se vería su oficina en Higaten una vez que se gradúe. También siguió encontrando cosas justo donde las esperaba, como si hubiera organizado todo y simplemente se hubiera olvidado de ello de alguna manera. Bueno, eso es ciertamente interesante. Me pregunto qué es responsable de. Izuku se quedó callado. Ahora que había hecho contacto, sintió algo extraño. Casi se lo había perdido, pero tenía la sensación de estar al borde de algo. La sensación era desconcertante, dado que todavía podía sentirse acostado en su cama si dejaba que su atención se desviara hacia afuera. Intrigado, Izuku avanzó ligeramente. Es casi como el ojo de la cerradura, Deku, estás haciendo algo, con una sensación momentánea como si el suelo se cayera debajo de él. Izuku tropezó con una habitación brillantemente iluminada. Las paredes eran de un azul pálido, con adornos blancos donde se unían al piso de roble oscuro. Había algunos asientos a lo largo de una pared de la oficina que parecían una versión más nueva de los que había sentado en el hospital, mientras que una estantería y archivadores dominaban otra. En el extremo opuesto de la oficina había un gran escritorio en forma de L, cubierto con varios organizadores, tazas de bolígrafos y 2 monitores de computadora. Detrás de todo estaba el Dr. Kinenkum, que parecía tan sorprendido como se sentía Izuku. Izuku dijo inteligentemente. Supongo que puedo entrar aquí, aparentemente. Perdón por la intrusión, ese parece ser el caso. Kinenkum respondió de la misma manera. Hasta ahora, solo ese compañero Yoichi parece ser capaz de interactuar conmigo aquí, y eso ha sido bastante impredecible. Izuku emitió un tarareo contemplativo, luego hizo otra rápida vuelta por la habitación. Kinenkum se aclaró la garganta. Silencio incómodo. Puedes sentarte. Si quieres. Kinenkum ofreció vacilante, con voz forzada. Si no estás listo, tú, no. Tenemos que hablar, solo no es bueno con la confrontación. Izuku se frotó distraídamente un codo, haciendo una mueca. Si no me comprometo ahora, no sé cuánto tiempo me llevará volver a armarme de valor. Bueno, entonces. Abordemos el elefante en la habitación. Kinenkum salió de detrás de su escritorio, las ruedas de su silla repiqueteando sobre el suelo, luego giró para mirar a Izuku. Izuku mordió el labio, pero asintió. Se dejó caer en una de las sillas, que era sorprendentemente cómoda. Después de un último período de silencio, Izuku se preparó y habló. ¿Por qué usaste Bon conmigo, en el edificio? Quería que pudieras seguir ayudando con las evacuaciones. No te mentí, Deku. Kinenkum dejó escapar un suspiro. Pero, ese no era mi único objetivo. Kinenkum juntó sus manos en su regazo, los dedos apretados con fuerza. Estaba en la cama cuando esa cosa de Nomu se estrelló contra la pared. Me pisó la pierna y no pude llegar al agujero que dejó antes de que el techo se derrumbara. No creo que pueda describir adecuadamente el dolor que sentía, incluso si quisiera. Kinenkum tragó saliva. Entre la presión que ese trozo de concreto estaba ejerciendo sobre lo peor de la herida y Bon, ni siquiera podía desmayarme, y mucho menos morir.
No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando llegaste allí, tenía una lista clasificada de una docena de entradas sobre lo que pensé que finalmente me mataría. Eso es horrible. Susurró Izuku. Lo siento mucho. Tú. Kinenku señaló firmemente a Izuku. No tienes nada por lo que disculparte. Yo, solo quería darte contexto. No estaba exactamente en mi sano juicio, pero aún así tomé la decisión de usar Bon en ti, aunque sabía que me mataría. Porque sabía que me mataría. Así que tenía razón. Izuku se acurrucó ligeramente sobre sí mismo. Me usaste para suicidarte. Sí. Kinenku miró fijamente una de las placas en la pared. Sí, lo hice. Estaba herido, y tú estabas allí, y solo quería que terminara. He estado vivo durante mucho, mucho tiempo, Deku. Puede que no lo parezca, pero tengo más de 90 años. Izuku parpadeó hacia Kinenku, la sorpresa se abrió paso a través de la miríada de otras emociones que luchaban por el dominio. Pensé que tenías más de 60 años, tal vez unos elegantes 70. No serías el primero. Para ser justos, parte de eso es solo una buena genética. Kinenku negó con la cabeza. Pero con la forma en que se mejoró Bon, probablemente tengas una gran esperanza de vida que esperar. Espero que te vaya mejor que a mí. Pensé que lo estaba haciendo bien, pero al final solo era un anciano solitario y amargado sin nada que esperar. ¿Es por eso que te dejaste morir? Preguntó Izuku. ¿Porque pensaste que no te quedaba nada? Tampoco mentí cuando dije que moriría allí. Era simplemente una cuestión de cuándo y cómo. Me dije a mí mismo que usar Bon en ti podría ser al menos un último esfuerzo para ayudar a alguien, pero en realidad, la cara de Kinenku cayó y sus ojos dorados bajaron al suelo. Solo quería que el dolor terminara, y no me importaba cómo. Podría haber sido un civil al azar en ese momento. No estaría allí para ver las consecuencias, así que no me importaba cuáles serían mientras estuviera libre del dolor. Kinenku se levantó de su silla, se arrodilló y luego inclinó la cabeza hacia el suelo. No puedo disculparme lo suficiente por la angustia que te hice pasar, pero lo intentaré de todos modos. Izuku se movió incómodo en su asiento mientras inspeccionaba al hombre frente a él. La espalda de Kinenku estaba encorvada y rígida. Sus dedos presionaron el suelo, los nudillos blancos. Tembló ligeramente, ya sea por la emoción o simplemente por la incomodidad de mantener su posición. Izuku se bajó de su silla y animó cuidadosamente a Kinenku a ponerse de pie. Mientras lo hacía, los dos hicieron contacto visual e Izuku pudo ver el áspero enrojecimiento alrededor del oro. No creo que te estés dando suficiente crédito. Kinenku miró a Izuku como si le hubiera crecido otra cabeza. Te pido perdón. Si realmente no te hubiera importado, no habrías hablado conmigo. Lo habrías hecho en el momento en que estuviera a mi alcance, y no habría tenido idea de lo que sucedió. No puedo decir que lo hubiera manejado bien, pero probablemente tampoco habría reconstruido lo que sucedió. Kinenku se frotó la cara con las manos y luego se recostó sobre sus talones. Te dejaste caer de los pisos superiores con los Aikawas a cuestas, luego te arrastraste hacia abajo para tratar de ayudarme. No me di cuenta de que eras un estudiante de primer año en ese momento, pero me di cuenta de que eras joven, y eso me hizo dudar. Me sentí fatal, pensando en cómo te lastimaría, pero no lo suficientemente horrible como para poder convencerme de lidiar con el dolor hasta que algo me acabara. Izuku frotó distraídamente su pulgar sobre las cicatrices de su mano derecha mientras pensaba en los últimos 2 días y todo lo que habían traído consigo. Algunos de los peores momentos de su vida hasta ahora habían sucedido en rápida sucesión, e incluso los puntos altos fueron extremadamente abrumadores. Incluso si Tenya probablemente se recuperaría y Kinenku seguiría viviendo, el recuerdo de lo que les sucedió todavía lo dejaba nauseabundo y tembloroso a veces. Pero, incluso entonces, me alegro de que haya sido yo. Izuku dijo en voz baja. ¿Cómo puedes decir eso? La extraña mirada que Kinenku le había dado antes no era nada comparada con la expresión de asombro que tenía ahora. Estuve allí viendo cómo te dolió antes de morir, y vi algunas de las secuelas desde aquí. Me dolió. Fue una experiencia horrible que probablemente se quedará conmigo por el resto de mi vida. Izuku se encogió sobre sí mismo una vez más, aunque no había mucho más pequeño que pudiera hacer. Pero, de todas las personas que podrían haberte encontrado, probablemente soy el único que podría darte otra oportunidad en la vida. Y sin tu ayuda, la pelea con Stein podría haber sido mucho, mucho peor. Estoy bastante seguro de que la interacción de Bon con mi sangre se metió con la duración de la parálisis, y sin usarla en Tenya, Izuku respiró tembloroso, luego se secó los ojos. Ojalá todo eso nunca sucediera. Pero lo hizo, y no sirve de nada desear un mejor resultado. Izuku se encontró con los ojos sorprendidos de Kinenku.
Me pasó a mí, y por eso, algo bueno pudo salir de eso en lugar de ser una pura tragedia. Pude salvar vidas. Podré ahorrar más en el futuro, con su ayuda. Al final, eso hace que lo que experimenté valga la pena para mí. Pareces alarmantemente dispuesto a perdonar lo que te hice. Kinen miró a Izuku con recelo. Mi juicio puede haber sido afectado, pero aún así tomé activamente una decisión que sabía que te lastimaría gravemente. No estás del todo perdonado, al menos no todavía. Pero no dejaré que mis dudas me impidan convertir esto en algo bueno. Izuku vacilante extendió una mano hacia Kinen. Salvemos a las personas que necesitan ser salvadas, Kinen, en lugar de llorar las cosas que no podemos cambiar. Kinen miró fijamente la mano como si pensara que podría morderlo por un momento. Vacilante se adelantó, se detuvo en el último segundo, luego tentativamente tomó la mano de Izuku. Me gustaría mucho, Deku. Kinen le dio una sonrisa triste. La sonrisa de Izuku reflejaba la de Kinen, y asintió. Como yo. Se dieron la mano, algo forzados, y luego regresaron a sus respectivos asientos. Izuku soltó un suspiro de alivio, un poco más de la tensión lo abandonó. Dejaron que la calma persistiera por un tiempo, lo que permitió a Izuku reflexionar sobre algo. Si Kinen tiene su propio pequeño reino, y parece que Tenya también lo tuvo, me pregunto, si no te importa, voy a intentar traer a Yoichi aquí. Tengo una idea que me gustaría pasar por delante de los dos, y creo que traerlo aquí sería una buena prueba de concepto. Dijo Izuku. Si prefieres que hablemos con él en lugar de traerlo físicamente aquí, lo entiendo. No tengo nada en contra de eso. Realmente no hay nada aquí que ocultar, a menos que vaya a contrabandear información dudosa y precisa del paciente al mundo de alguna manera. Kinen hizo una pausa por un momento. O tratar de superar mi puntaje más alto en Mahjong. ¿Tienes Mahjong? Espera, ¿tu computadora funciona? Solitario también. En cuanto a la computadora, no tengo forma de acceder a internet ni nada. Si busco en los archivos, puedo encontrar cosas que espero encontrar, pero están incompletas. Hay menos archivos de los que sé que debería haber, pero no puedo recordar cuáles eran exactamente los que faltaban. Kinen se encogió de hombros. Sin embargo, los juegos funcionan bien, al igual que algunas funciones de mis programas organizativos. Teniendo en cuenta lo absurdos que son muchos dones, el tuyo incluso más que la mayoría, venir con juegos clásicos instalados no parece tan extravagante. Izuku negó con la cabeza, desconcertado. Voy a ver si puedo arrastrar a Yoichi aquí ahora. No quiero hacer esperar a Toshinori por mucho más tiempo. Ante el asentimiento de Kinen, Izuku dirigió su atención hacia afuera. Su corazonada valió la pena, y pudo sentir la energía de One for All alrededor de la burbuja que era la oficina de Kinen. Izuku alcanzó con cuidado la línea de poder de Yoichi. En el momento en que hizo contacto, se sintió como si acabara de hacer un agujero en una presa. En una oleada de energía, Yoichi apareció en la silla junto a Izuku con un grito de sorpresa. Izuku parpadeó. Esperaba que fuera más difícil. ¿Ya estabas tratando de entrar? Yoichi tarareó de acuerdo, los ojos bebiendo en la habitación a su alrededor. Lo estaba, sí. Lo he sido desde que sentí que te las arreglabas para hacerlo. Creo que probablemente podría cerrar la brecha por mi cuenta, ahora que he sentido lo que es. La realidad en One for All parece, alarmantemente maleable, ahora que lo he tocado lo suficiente. Es bueno escucharlo. Dijo Izuku, su sonrisa creciendo. Eso es en realidad parte de por qué te traje aquí. Una vez que Izuku salió de su habitación, mucho más tarde de lo que pretendía y extremadamente cuidadoso de no dejar que se mostrara demasiada emoción, él y Toshinori comenzaron sus pruebas. Izuku había recolectado la totalidad de Boon, luego la dividió en partes iguales entre él y Toshinori. A la mitad de su capacidad, ambos se encontraron más que un poco inquietos. Pero mientras Izuku se obligaba a tratar de relajarse y adaptarse a la energía, era el turno de All Might de poner a prueba sus límites. El símbolo de la paz haciendo con cautela estiramientos y ejercicios simples era una vista extraña. Pero la alegría genuina en su rostro cuando se retorcía de cierta manera era simplemente incómoda en lugar de agonizante, había traído una sonrisa a la cara de Izuku. Terminada otra vuelta de la oficina del ático, Izuku se arrojó sobre un sofá. Era de lejos el sofá más cómodo en el que se había sentado, a la par del curso con básicamente todo lo que poseía All Might. Desafortunadamente, ninguna cantidad de consuelo podría permitir que Izuku ignorara por completo el gran volumen de energía nerviosa que lo recorría. Izuku se dejó caer de lado, consideró momentáneamente otra caminata y luego suspiró. Por mucho que ayudara, necesitaba acostumbrarse a la energía mientras nos movía.
No podía pasar exactamente sus clases deambulando una vez que regresara a la UA. Tendría mucho tiempo para agotarse más tarde, pero necesitaba hacer algún progreso en la vida con Bon antes de eso. Me voy a volver loco. Izuku pensó mientras miraba hacia el techo, como si tuviera la culpa de sus circunstancias en lugar de él. Desesperado por distraerse, sacó su teléfono de su bolsillo y marcó su PIN. Un artículo a medio leer sobre Kirk Metaphysics que había comenzado antes de su última vuelta se dejó de lado rápidamente, el material interesante era demasiado seco para su estado actual. Sacó una de sus compilaciones heroicas favoritas, pero rápidamente descubrió que las peleas solo lo instaban a moverse aún más. Un clip de los Wild Wild Pussycats lo llevó por un breve desvío hacia vídeos divertidos de gatos, que fue moderadamente mejor, pero aún así perdió su interés después de algunos vídeos. Con un gemido, Izuku se puso de pie y salió de la sala de estar, dirigiéndose hacia el sonido del metal metálico. Solo voy a ver cómo está Toshinori. Racionalizó. No voy a dar otro paseo. Eso definitivamente no es lo que está sucediendo. Afortunadamente, los vestigios no lo llamaron, porque ya estaba teniendo suficientes dificultades para convencerse a sí mismo. Encontró a Olmigt en una de las varias máquinas de ejercicios, empujando con cuidado una barra para levantar una cantidad completamente estúpida de peso con facilidad. ¿Cómo te va? Yo diría que va bastante bien. Olmigt le envió una amplia sonrisa. 1 hora y media con actividad ligera, excepto por el villano ocasional, y solo ahora estoy empezando a sentir la tensión de mantener S10. Supongo que podría aguantarlo durante un poco más de 2 horas antes de empezar a tener problemas graves. Será menos con un esfuerzo más pesado, pero lo aceptaré. Eso es increíble. Izuku sonrió ampliamente, aunque se atenuó después de unos segundos. Sin embargo, probablemente deberíamos verificar si tienes algún problema después de que recupere a Gon. Eso sería, probablemente sea sabio. Olmigt suspiró. Sería desafortunado si me hubiera agotado por el resto de la noche. A regañadientes, Olmigt se sacó de la máquina y luego extendió una mano marcada en oro hacia Izuku. Izuku le mostró una sonrisa de disculpa mientras tomaba la mano, luego le dio el poder con un suave tirón. El flujo de retorno fue gradual y suave, en lugar del torrente que había sido las veces anteriores, lo que esperaba que aliviara cualquier problema que pudiera causar la retirada. Las cejas de Olmigt se juntaron ligeramente, luego sacó preventivamente un pañuelo de su bolsillo. Cuando lo último de Bon se filtró en la mano ahora nerviosa de Izuku, Olmigt frunció el ceño contemplativamente. Miró por encima de su cuerpo, se flexionó ligeramente y luego se retorció con cuidado. Hizo una mueca y abortó la maniobra, sacudiendo la cabeza. Ah, ahí está. Olmigt soltó un suspiro lento y con él se encogió. El final de la respiración se convirtió en una sola tos áspera en el pañuelo. En él, Izuku podía ver una pequeña mancha de sangre, pero nada tan extremo como solía ver en uno de los ataques de Toshinori. Bueno, me inclino a llamar a eso un éxito. Me sentí casi bien por un segundo después de que terminaste de recuperar Bon, pero ese giro definitivamente fue una mala idea. Si no hubiera hecho eso, podría haberme mantenido en mejores condiciones por un poco más de tiempo. Dijo Toshinori alegremente, mirando a Izuku mientras comenzaba a moverse de un pie a otro. Por lo que parece, probablemente me queden unos 10 minutos en el tanque, lo que se alinea bastante bien con mi estimación. Fantástico. Izuku exclamó con un poco más de fuerza de lo previsto, luego notó que había comenzado a caminar. Se obligó a dejar de caminar, pero descubrió que la quietud total estaba más allá de él cuando su pie comenzó a golpear y sus manos juguetearon con el dobladillo de su camisa. Sin embargo, a fin de cuentas, ya era una mejora notable con respecto a la noche anterior. Toshinori extendió una mano, una ceja levantada, e Izuku rápidamente extendió la mano para desviar el 15% de Bon hacia él. Un poco de tensión en los hombros de Toshinori disminuyó, aunque ladeó la cabeza hacia Izuku. Todavía te ves un poco nervioso allí, muchacho. ¿Estás seguro de que? Izuku negó con la cabeza vigorosamente. Estoy planeando darle al Torino aproximadamente la misma cantidad. Con suerte, esa será la cantidad correcta para mantenerme cuerdo y dejarlos dormir a los dos. Toshinori frunció el ceño. Tú también deberías descansar un poco, joven Izuku. Te has estado esforzando mucho. No me siento especialmente cansado, lo que se alinea con algo que mencionó Kinenkun. Claro, puede ser una noche larga, pero tengo que acostumbrarme a Bon lo antes posible. No puedo seguir imponiéndote pedazos a ti y al Torino para siempre. Supongo que eso es cierto, aunque podrías refrescarme durante el día escolar. Toshinori ofreció. Pero, supongo que tampoco debería permitirme depender demasiado de él.
Por muy bien que se sienta, tendrás que usar Bon para ayudar a las personas en el futuro, y eso significa que no puedo acumular una parte porque alivia algunos dolores. Si alguien se ha ganado algo de alivio, eres tú. Izuku respondió, clavando un dedo en dirección a Toshinori. No es que no pueda retirarlo si lo necesito. Aunque, supongo que podría ser problemático si hiciera eso y te tomara por sorpresa. Toshinori tarareó de acuerdo. Es algo que tendremos que tocar de oído. Pero hasta el día en que puedas sostener todo Bon sin que te lleve por una pared, no dudes en pedir ayuda. Ciertamente no me quejaré. Gracias. Con mucho gusto. Ahora, no sé ustedes, pero creo que este éxito requiere una cena. Detrás de Toshinori, Izuku vio la cabeza de Gran Torino asomarse a través de la puerta de la sala de ejercicios. ¿Alguien dice cenar? La conversación anterior de Izuku con Kinenku y Yoichi había dado mucho más fruto de lo que esperaba. Rápidamente había asegurado su cooperación después de explicar el esquema aproximado de su plan, y posteriormente comenzaron a experimentar. Su catalizador había sido su intento de averiguar qué, exactamente, hacía que la computadora de Kinenku funcionara. Parecía una tarea casi imposible, hasta que Yoichi se sentó y comenzó a hurgar directamente. Casi de inmediato, había avanzado de una manera bastante inesperada. Yoichi había encontrado escaneos de cómics antiguos. Específicamente, sus viejos cómics. Los archivos tenían un desgaste familiar, pequeños garabatos que había hecho en los márgenes, las mismas páginas faltantes, etc. Ello ha sugerido un dato muy importante. Lo que sea que estuvieran viendo probablemente fue extraído de la memoria de los vestigios. Esa teoría se había expandido rápidamente para incluir a Izuku cuando había sacado con éxito páginas de sus cuadernos. El siguiente desarrollo importante había venido del propio Izuku. Había reflexionado sobre lo que Kinenku había descrito desde la llegada inicial de Tenya, y decidió probar una hipótesis. Con gran concentración, Izuku había abierto uno de los archivadores y miró dentro. Tal como esperaba, encontró una figura de edición limitada de Silver Age All Might, prístina en su caja, con la firma de All Might en marcador plateado en el costado. Kinenku estaba bastante seguro de que el gabinete en cuestión había contenido registros de cirugías anteriores la última vez que lo había abierto. La confirmación de que el reino de los vestigios era activamente maleable había sido como dejar caer cebo en un tanque lleno de tiburones. Después de que lograron hacerlo una vez, los tres comenzaron a abrir cajones a izquierda y derecha, encontrando de todo, desde comida hasta llaves de auto perdidas hace mucho tiempo. Muchos intentos fracasaron o tuvieron éxitos dudosos, especialmente aquellos creados a partir de recuerdos más turbios, pero el hecho de que funcionara fue asombroso. Entonces, Yoichi había logrado saltarse al intermediario y conjurar una copia de su cómic favorito directamente en sus manos. Después de eso, Kinenku había abierto la puerta de su oficina, que anteriormente conducía a un pasillo que se desvanecía en la oscuridad en ambos extremos, y encontró su apartamento intacto al otro lado. Luego, después de una gran concentración, Izuku había lograr su mayor logro hasta el momento. Hizo un nuevo reino. Técnicamente, Tenya y Kinenku lo habían logrado antes que él. Pero Izuku había sido el primero en hacerlo deliberadamente. Había sido un proceso mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera creado antes, pero había logrado hacerse un hueco en el vacío más allá del reino de Kinenku. Una vez que lo hizo, el reino se desplegó alrededor de ese punto como por su propia voluntad. Pero en lugar de una habitación, se había convertido en una réplica de la playa de Dagobah desde la mañana en que recibió One for All. Era tal como lo recordaba. El aire frío del océano. El sonido de las suaves olas. La luz dorada del amanecer brillando en el agua y arrojando al mundo en un calor esperanzador. Se había quedado allí por un tiempo, asombrado, antes de tirar de Yoichi y Kinenku detrás de él. Habían estado tan estupefactos como él. En ese momento, Izuku había pasado mucho más tiempo en el reino de los vestigios de lo que pretendía. Era una agonía dejar de probar los límites de lo que podía hacer en el reino, pero aún tenía un plan que promulgar. Un plan que probablemente funcionaría mucho mejor gracias a lo que acababan de descubrir. Con gran desgana, Izuku había confirmado que sus co-conspiradores sabían lo que tenían que hacer, luego se metió de nuevo en su cuerpo. Había sido una tortura pasar el resto del día ocioso, al igual que mantener su atención alejada de One for All para evitar de avisar a ciertas personas. Una vez que Toshinori y Torino finalmente se fueron a la cama, después de que Toshinori había comprobado 5 veces que Izuku no quería compañía en toda la noche, las cosas se habían vuelto más fáciles. Eso se debió en gran parte a que Izuku finalmente pudo comenzar a tratar de desgastarse.
Izuku se secó el brillo del sudor de la frente con un brazo ligeramente tembloroso, luego se quitó los mechones de cabello húmedo de la cara. Estaba mayormente satisfecho con su condición actual, pero el agotamiento era desagradable incluso si ese era el objetivo. Puede que no sea necesario para lo que pretendía, pero prefiere prevenir que lamentar. Con cuidado, Izuku se arrastró desde la sala de ejercicios hasta su habitación. Con suerte, ya estarían dormidos, ya que ese fue un factor importante en los goles de Izuku para la noche. Con creciente habilidad, parpadeó en One for All y rozó dos de los acordes del interior. ¿Estado? Principalmente instalado aquí. Yoichi respondió. Los gruñones estaban lo suficientemente felices con la idea de un poco de paz y tranquilidad, por lo que están dispuestos a cooperar. Excelente. Kinenkun. Creo que estamos a punto de comenzar. Kinenkun dijo un momento después. Es difícil saberlo con certeza sin ser invasivo, sin importar que nunca haya intentado hacer esto antes. Izuku asintió, luego rodó con cuidado sobre su cama. Incluso mientras lo hacía, podía sentir a Bon revitalizando su cuerpo cansado. Ok, probablemente ahora o nunca. Aquí va. Con una flexión de su voluntad, Izuku rápidamente profundizó en One for All, luego presionó más. Un momento después, se paró ante los tronos. Solo dos de ellos estaban ocupados. Oye, Izuku. Me alegro de que hayas podido hacerlo. Yoichi lo saludó con la mano, posando en su trono con una indiferencia exagerada que hizo reír a Izuku. Junto a él, la masa arremolinada de energía que era el vestigio de Toshinori permanecía impasible, como siempre parecía. Sí. Esperar fue difícil, pero si funciona, valdrá la pena. Izuku miró a su alrededor. ¿No hiciste ninguna renovación? A pesar de que este lugar no es un lugar con muchos recuerdos positivos, sigue siendo importante para mí. Creo que es por eso que tomó esta forma cuando apareció todo. Yoichi miró solemnemente la estructura que se desmoronaba a su alrededor. Los demás pueden hacer lo que quieran con sus reinos, pero creo que mantendré el núcleo de uno para todos así por ahora. Una pequeña sonrisa parpadeó en sus labios pálidos. Bueno, en su mayoría. Izuku miró a su alrededor de nuevo, pero aún no podía ver nada fuera de lugar. Yoichi sonrió ampliamente, luego tiró de algo a un lado de su trono. Con un golpe, un cojín rojo se balanceó desde debajo del trono para sostener las piernas de Yoichi, y la espalda alta se reclinó. Siempre quise uno de estos. Ahora puedo leer mis cómics en algo más cómodo que el piso o un taburete de madera. Un trono reclinable. Esta vez, Izuku se rió abiertamente. Solo asegúrate de que nadie esté detrás cuando hagas eso, parece que la parte superior se movía bastante rápido. Si alguno de nosotros pudiera ser eliminado por eso, no habríamos llegado tan lejos. Yoichi resopló. Probablemente tengas razón, Ai. Mientras Izuku hablaba, le dio un suave tirón a Bon, y Kinenkun apareció junto al trono de Yoichi. ¿Algún nuevo desarrollo, Kinenkun? Creo que estamos listos. Dijo Kinenkun, aunque sonaba distraído. Estoy evitando que el proceso comience por ahora. Una vez que des la palabra, dejaré que siga su curso. Fantástico. Izuku sonrió emocionado. Bueno, ¿de acuerdo? Por supuesto. Yoichi coincidió con la sonrisa de Izuku. Vamos a empezar esta fiesta. Izuku amplió su enfoque, conectándose con cada línea de poder dentro de One for All, excepto por la de Kudo y Bruce. Todos. Sé que probablemente todos estén explorando lo que pueden hacer con sus reinos, pero les agradecería que volvieran al núcleo por un momento. Los usuarios anteriores no tardaron mucho en regresar. Ikage apareció casi de inmediato, seguido rápidamente por En. Unos momentos después, Daigoro apareció con algún tipo de bebida en la mano y una amplia sonrisa en su rostro. Levantó su vaso en dirección a Izuku y luego lo vació rápidamente. La última en llegar fue Nana. Si bien obviamente había tratado de recuperarse, Izuku pudo detectar de inmediato las huellas de lágrimas que corrían por los ojos enrojecidos e hinchados. Izuku parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Nana? ¿Estás bien? A pesar de su evidente angustia, Nana le dio a Izuku una sonrisa pequeña y triste, pero no obstante genuina. Mi reino tomó forma como un lugar extremadamente importante para mí, pero eso vino con recuerdos dolorosos. No superan a los buenos, pero fue una especie de shock para el sistema. Me alegro de poder verlo de nuevo. En se levantó de su trono para darle a Nana un suave apretón en el hombro. Ella le dio unas palmaditas en la mano suavemente en agradecimiento, luego se movió para sentarse más erguida en su trono. Deslizó un dedo debajo de cada ojo, se aclaró la garganta y luego miró hacia los tronos vacíos. ¿Están protestando algo de nuevo, o simplemente son lentos?
Están sentados en esto. Respondió Yoichi. Aunque no es algo malo, en este caso, así que por favor no se lo echen en cara. Nana levantó una ceja, pero asintió con la cabeza. Entonces supongo que deberíamos llegar a lo que sea que se trate esta reunión. La atención colectiva de los vestigios se desplazó para posarse directamente en los hombros de Izuku. Correcto. La parte de hablar en público. Respiró hondo y fracasó por completo en su único trabajo, y luego comenzó. Gracias a todos por venir. Lamento llamarte para que te alejes de tu nueva libertad, pero creo que esto será importante. Estuvimos atrapados en la oscuridad durante varias décadas. Dijo Daigoro. Si algo pudiera enseñarme un poco de paciencia, sería eso. Izuku asintió en dirección al hombre grande, luego continuó, un poco más relajado. Tuve la suerte de conocerlos a todos ayer, a pesar de mi corto tiempo con One for All. A pesar de lo absolutamente locas que han sido las cosas desde entonces, has sido útil y solidario. No puedo agradecerles lo suficiente. 4 sonrisas de varias intensidades llegaron a su camino, así como un asentimiento de encaje. Pero, si las cosas hubieran ido de manera diferente, podría no ser yo quien los conociera a todos primero. No fui yo quien hizo de One for All lo que es hoy, quien lo puso en camino para hacer esto posible en primer lugar. Izuku sonrió al ver que se daba cuenta y asintió con la cabeza. Es por eso que, con suerte, la persona que realmente se ganó esta reunión llegará en breve, junto con un invitado que se lo merece a su manera. Izuku volvió sus ojos hacia el cielo. Sobre él, una luz dorada brilló. Rápidamente, una habitación vagamente familiar comenzó a formarse en el cielo. Inicialmente, Izuku no estaba seguro de por qué lo reconoció, pero finalmente hizo clic. Los muebles eran nuevos. Las paredes eran de colores brillantes e intactas. El piso de baldosas a cuadros estaba limpio y pulido hasta que brilló. Era la misma habitación en la que Torino había pateado a Izuku cuando habían entrenado en su apartamento, pero parecía ser casi 30 años más nueva. En su centro, Torino estaba de pie con su traje de héroe completo. Trató de frotarse el sueño de los ojos, luego se quitó la máscara de la cara. Le lanzó una mirada confundida, luego miró a su alrededor. Se congeló por un momento, luego se acercó y empujó una mecedora con el pie, haciéndola balancearse hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué diablos es esto? Torino se quejó mientras miraba la habitación a su alrededor, y finalmente miró hacia arriba. Entrecerró los ojos ante la oscuridad, luego la estructura al revés que colgaba en su cielo. Sueño de culo extraño. No debería haber tomado esos. Torino se detuvo, parpadeando rápidamente mientras miraba más de cerca la habitación debajo de él. ¿Nana? Torino susurró con voz ronca. ¿Soraiko? Nana se quedó boquiabierta. Por un momento, todo estuvo extremadamente quieto. Luego, en un destello de movimiento, Nana fue presionada contra una especie de barrera entre los dos espacios. Torino también había llegado a la barrera, con las manos y la cara presionadas contra una superficie invisible mientras ráfagas de aire lo mantenían en el aire. Es bueno verte, Nana. Dijo Torino aproximadamente entre ráfagas de aire. Ha pasado demasiado tiempo. No es broma. Nana se rió húmedamente. Pareces una mierda, viejo. Oh, imbécil. Torino se rió mientras caía hacia el apartamento, su alegría privó a su don del aire que necesitaba. Aún así, aterrizó con la facilidad de una larga práctica, luego dirigió su atención hacia Izuku. Podrías haberme advertido que iba a recibir una invitación, cigote. Dijo Torino con brusquedad. A pesar del tono, Izuku podía escuchar claramente el temblor en su voz. ¿Qué, no te gustan las sorpresas? Preguntó Izuku. Creo que es justo, después de que me ablandaste esta mañana. A mi edad, sorpresas como esta pueden provocar ataques cardíacos a las personas. Torino sarcástico, pero sonrió ampliamente mientras sus ojos volvían a Nana. Habría valido la pena. Izuku le devolvió la sonrisa, pero por dentro estaba cada vez más preocupado. Toshinori aún no había aparecido por encima de ellos. Tampoco había señales de que se formara otra habitación, ni podía ver a Toshinori en el apartamento de Torino. Izuku miró a Kinenkun, preguntándose si se había equivocado acerca de que Toshinori estaba dormido, o la teoría de que varias personas podían aparecer a la vez. Sin embargo, Izuku descubrió que el médico no estaba mirando al cielo. En cambio, estaba mirando hacia... El manto de energía turbulenta que formaba el vestigio de Toshinori estaba cambiando. Condensación. El fuego dorado se atrajo sobre sí mismo, transmutado en algo sólido. Algo humano. Toshinori se sentó en su trono, vestido con su traje de la Edad de Oro. Estaba en su forma más pequeña, pero su rostro se veía completamente diferente.
Sus ojos no estaban hundidos, ni tampoco sus mejillas. En un examen más detallado, el disfraz no le colgaba tan mal como cuando lo había visto más temprano en el día. Si bien todavía estaba suelto, la figura de abajo lo llenó mucho más que el cuerpo demacrado en el que Izuku había visto el disfraz por última vez. Toshinori parpadeó, sacudió levemente la cabeza y luego miró a su alrededor. Sus ojos se volvieron cautelosos mientras recorrían a los usuarios anteriores, luego se confundieron cuando se decidieron por Izuku. Me gustaría presentarles formalmente a la mayoría de ustedes a Toshinori Yaji, el octavo usuario de Uno para Todos y el símbolo de la paz del mundo. Izuku superó su sorpresa y sonrió radiantemente mientras hacía un gesto hacia Toshinori con toda la grandiosidad que requería la ocasión. Todo poder. Toshinori parpadeó, luego se sacudió la persistente niebla del sueño. Joven Izuku. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? Nana se estrelló contra Toshinori como un misil desde lo alto. Su trono se reclinó violentamente con un golpe mecánico, que permitió que ambos se deslizaran por su ridículamente larga espalda y cayeran al suelo detrás de él. Olmid se levantó del suelo, medio agachado y visiblemente alarmado mientras intentaba evaluar qué tipo de atacante se había aferrado a su torso como un koala hiperagresivo. Cuando Nana levantó la vista, las lágrimas fluyeron libremente, Toshinori se quedó completamente quieto. La comprensión amaneció en su rostro como los primeros rayos de sol después de un siglo de noche. ¿Nana? Susurró en un tono que rayaba en la reverencia. Toshi. Nana gimió mientras enterraba su rostro en su pecho. Ella lo abrazó aún más fuerte mientras su cuerpo se estremecía con la fuerza de sus gritos agitados. Olmid se derrumbó de rodillas mientras se encogía, con los brazos envueltos tentativamente alrededor del maestro que había perdido. Se quedó mirando por un momento, aparentemente sin saber qué hacer. Entonces, la presa estalló. Tomó a Nana con fuerza en sus brazos, enterró su rostro en su cabello y sollozó. Nana. Oh, Dios, Nana. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.